2 de enero de 1492. Estamos en Granada. Un emisario sale de las murallas y comunica que la ciudad se rinde ante los reyes católicos. 800 años de reconquista acaban de terminar. Gonzalo Fernández de Córdoba, uno de los principales artífices de la victoria sobre Granada, desde un segundo plano, contempla el acontecimiento. Él no sabe que tan solo unos años más tarde estará liderando un ejército español que combatirá a los franceses en Italia. Mientras la rendición de Granada sucedía, a muchos kilómetros de allí, Colón estaba navegando por el Caribe descubriendo para España un nuevo mundo. Así que, oído al parche, porque de la mano del gran capitán viviremos aquellos momentos cruciales de nuestra historia que enlazaron la Edad Media con el Renacimiento y que dieron paso a un nuevo imperio. Memorias de un tambor. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy toca hablar del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba, para encuadrar pues este paso de la Edad Media al Renacimiento. Bueno, pues como siempre vamos a hablar un poquito de lo que pasaba en España en aquella época. Estamos hablando de finales del XV, principios del XVI. Bueno, pues sobre todo en Castilla, que es donde se produce toda la miga política de ese momento. Desde 1454 reinaba en Castilla el rey Enrique IV, que era hijo de Juan II y de María de Aragón. A la vez convivía con sus dos hermanastros, tanto Alfonso como Isabel, la futura reina Isabel la Católica, puesto que eran tanto Enrique IV como sus dos hermanastros, Alfonso e Isabel, eran hijos del mismo padre, de Juan II, pero tanto Alfonso como Isabel eran hijos de una madre diferente, de Isabel de Portugal, con la cual contrajo segundas nupcias Juan II. Bueno, pues Enrique IV era un rey, vamos a dejarlo, de una personalidad peculiar. Estaba casado con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija. Luego, lógicamente, esa hija del rey, mientras no tuviera herederos varones, pues sería la heredera legítima del trono de Castilla. Pero esta Juana ya tenía un problema. De momento ya tenía el apodo famoso de Juana la Beltraneja. Gran parte de la nobleza opositora a Enrique IV, pues aducía que esta hija era una hija ilegítima, que era hija de su valido, de su hombre de confianza, don Beltrán de la Cueva, y de ahí viene el apodo de la Beltraneja. Esta nobleza, que está en contra de Enrique IV, quiere destituir al rey, y lo que van a hacer es coronar rey a Alfonso. No reconocen a Enrique IV, y estos nobles, apoyados por el arzobispo de Toledo, aduciendo, como antes comentaba, pues una incompetencia del rey para gobernar, puesto que su hija decían que no era suya, le acusaban de homosexualidad, le acusaban de ser una persona con poca capacidad de gobierno. Lo que hacen es no reconocer al rey Enrique IV y reconocer a Alfonso como rey de Castilla. Bueno, pues Alfonso, este chaval, era un crío, llegó a reinar 3 años paralelo al reinado de Enrique IV. Había una corte que le reconocía a él como rey. Realmente hubiera sido, la historia no le ha reconocido así, pero hubiera sido Alfonso XII. Bueno, durante estos 3 años tuvo una corte en Arévalo, y bueno, lo que pasa es que este conflicto civil, ya se crea un conflicto evidentemente entre las dos facciones, entre la que apoya a Enrique IV y la que apoya a Alfonso. Lo que ocurre es que Alfonso muere muy joven, no se sabe si envenenado, no se sabe, realmente no se sabe, pero muere en 1468. Entonces, esta facción que no reconoce a Enrique y que reconoce a su hermanastro Alfonso, lo que pasa es a reconocer a su hermana, a Isabel, como la siguiente en la línea sucesoria al trono de Castilla. Bueno, pues el conflicto es grave. Y entonces lo que se producen son los famosos pactos de Guisando. ¿Qué ocurre en los pactos de Guisando? Bueno, pues que el Papa envía a un nuncio como mediador, porque ve que la cosa se está yendo de las manos, y en 1468 se acuerda que Isabel sea la heredera al trono de Castilla, es decir, se la nombra princesa de Asturias. Enrique IV renuncia a que su hija Juana la Beltraneja sea la heredera al trono y reconoce como heredera al trono a la princesa de Asturias, a la que será Isabel la Católica. Bueno, pues se reconoce a Isabel como heredera al trono, pero hay una condición, y es que se ha de casar con Alfonso de Portugal. Entonces se la llevan a Ocaña, custodiada por el marqués de Villena. ¿Qué es lo que ocurre? Isabel, evidentemente, de una gran personalidad, pues dice que no se casa con Alfonso de Portugal ni de broma, y lo que hace es fugarse de Ocaña. Ya tiene pactada una boda con Fernando de Aragón, con Fernando el Católico. Esa boda se producirá en 1469. Hay que decir, y la historia, me imagino que la conocéis, que Isabel y Fernando eran primos.
si os acordáis del capítulo que hablábamos en la de Embajada Tarmolán, creo que era este capítulo en que hablábamos del compromiso de Caspe. ¿Os acordáis que un heredero, un infante de Castilla, empezó a gobernar en Aragón? Bueno, pues de esa rama aragonesa de Trastámaras va Fernando el Católico e Isabel va por su rama castellana de los Trastámaras, con lo cual eran primos. Se medio consigue una bula que parece que no es muy verdadera, en fin, se hace un poquito de chanchullo, parece ser, para que esa boda sea legal. ¿Esto que va a provocar? Bueno, pues que Enrique IV, que dice que la pactan guisando, que le ha pactado la renuncia al trono de su hija, pero lo que ha hecho Isabel no es legal, eso de casarse con Fernando de Aragón, y que él dice que los pactos de guisando no lo reconoce. Y vuelve a nombrar heredera de Castilla a su hija Juana, a Juana la Beltraneja. Bueno, pues esto va a producir una guerra civil. En 1474 muere Enrique IV, y al día siguiente, no espera más, Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, la que será Isabel I, se proclama reina en Segovia. No esperó ni un día. Tenía las ideas muy claras. Pues aquí nos encontramos con el conflicto. Un conflicto que va a asolar Castilla durante estos últimos años del siglo XV. Evidentemente, Juana la Beltraneja, la nueva Beltraneja para reconocerla. Juana tiene sus seguidores, son el Marqués de Villena, el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, el maestre de Calatrava, es decir, tiene un seguimiento importante y además es apoyado por su tío Alfonso de Portugal, que era hermano de la mujer, de lo que ya era viuda de Enrique IV. Entonces se pacta la boda de Juana con Alfonso de Portugal. Fijaos que Juana, heredera de Castilla, Alfonso de Portugal convertiría a Alfonso en rey de Castilla. Alfonso entra en Castilla y se casa con Juana en Plasencia, como digo, con una gran diferencia de edad. Bueno, pues esta guerra civil de los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana va a durar 4 años. Bueno, pues la guerra termina después de 4 años, con una victoria de Isabel, de los partidarios de Isabel, sobre los pretendientes de Portugal y Juana la Beltraneja. Y se firma el Tratado de Alcasovas, 1479, del que hablamos en el programa de la Vuelta al Mundo. Este tratado, aparte de los repartos territoriales de los que hablamos en aquel capítulo, se reconoce a Isabel y Fernando como reyes legítimos de Castilla y de Aragón. Se hacen cesiones territoriales a Portugal bastante importantes. ¿A cambio de qué? De que Portugal se olvide de Juana la Beltraneja. Es decir, tanto Isabel como Fernando quieren que Juana quede enterrada en la memoria histórica y que nunca más aparezca para reclamar sus derechos sobre el trono de Castilla. Pues más o menos este es el entorno histórico de la época. Los problemas políticos, es decir, cómo ascienden Isabel y Fernando al trono de Castilla y Aragón. Comentar, que todos estos hechos fue testigo el personaje de hoy, Gonzalo Fernández de Córdoba. Fijaos qué época tan emocionante y que realmente cambió el rumbo de España, sin duda. Bueno, pues de este tema vamos a hablar ahora mismo. Gonzalo Fernández de Córdoba. Nació en Montilla, en Córdoba, en 1453. Su familia era de buena cuna, su familia era una familia que provenía de Galicia, y según fue avanzando la Reconquista, pues fueron avanzando hacia zonas más meridionales de la península. Su padre era Pedro Fernández de Aguilar, que era el señor de la Casa de Aguilar, la Casa de Aguilar que era prácticamente un virrey. Era alcalde mayor de Córdoba, y su madre era Elvira de Herrera, que era nieta de un almirante de Castilla, es decir, la creme de la creme. Lo que ocurre es que su padre murió cuando él tenía 2 años, era un niño, y entonces de su educación se encargó un caballero, un tal Pablo Cárcamo, que ejerció como segundo padre de Gonzalo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que Gonzalo tenía un hermano mayor, un hermano que era el primogénito y era sobre el que iba a recaer toda la fortuna y toda la responsabilidad de ese cargo familiar que ostentaba. Esto va a provocar que Gonzalo Fernández de Córdoba, por decirlo de una manera sencilla, pues va a quedar como un segundón en la familia. Gonzalo recibió una buenísima educación, hablaba árabe, fue instruido en el manejo de las armas, como era normal en la época. Parece que un chaval era ya bastante diestro en el manejo de las armas. Y lo que hace su hermano, el mayor, es introducirle como paje en la corte de Alfonso. Alfonso, el que antes hemos hablado, el famoso hermanastro de Enrique IV, el que murió joven y el que reinó durante 3 años con una corte paralela. Mientras todo esto ocurría, estaba a su servicio Gonzalo Fernández de Córdoba. Fijaos, como antes decíamos, lo que este personaje vivió durante su estancia en la corte y todos los momentos complicados de Castilla.
Entonces, al morir, como antes contábamos también, al morir Alfonso tan joven, su corte se disuelve y Gonzalo va a regresar a su pueblo, a Montilla, a Córdoba. Regresa a Córdoba, donde se había firmado un pacto de no agresión entre dos familias prácticamente que estaban condenadas a no entenderse, que eran su casa, la casa de Aguilar, y la casa de Cabra. Unas pugnas terroríficas que llegan al borde de la guerra. Su hermano Alonso le otorga la tenencia de Santaella, el pueblo de Santaella, la campiña de Córdoba. Y llegamos a 1474, Gonzalo tiene 21 años y contrae su primer matrimonio con su prima Isabel de Sotomayor. Aquí Gonzalo va a estar detenido porque hay varias versiones sobre el tema, ¿vale? Pero en estas pugnas entre el conde de Cabra y la familia Aguilar, los Cabra y los Aguilar, van a llegar a hechos bélicos realmente, y en una de estos problemas lo que va a ocurrir es que el conde de Cabra va a detener a Gonzalo y lo va a tener como rehén. Hay dos versiones, como antes decía. Una que está de rehén de la casa de Cabra, y otra que son los propios reyes católicos los que, ante abusos de la casa de Aguilar, tienen, digamos, a Gonzalo como rehén para que repongan una serie de tierras, una serie de historias. Es decir, que hay una serie de dudas aquí, pero el caso es que Gonzalo Fernández de Córdoba estuvo detenido y fue rehén del conde de Cabra hasta que se le dejó la libertad. Bueno, realmente tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí es cierto es que cuando se le libera, por una causa u otra, en 1476, va a ir otra vez a la corte de Castilla. Él había estado con Alfonso, pero había conocido a Isabel, evidentemente, como era su hermana, es decir, tiene ya relación con Isabel, y va a buscar un refugio, va a buscar un futuro en la corte de Castilla, donde ya reinaban Isabel y Fernando en plena guerra civil, como decimos, contra Portugal y contra esos nobles que apoyaban a Juana la Beltraneja. Aquí ya empieza a destacar realmente como un estupendo guerrero, una persona culta, una persona que se pegó mucho a Fernando el Católico, aprendió mucho de él. No hay que olvidar que Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernando el Católico eran primos, sus abuelas eran hermanas, y como decíamos, Gonzalo va a aprender mucho sobre todo de las tácticas políticas, de las estratagemas diplomáticas de Fernando. Bueno, pues la guerra civil se prolonga durante 5 años. En la batalla de la Albuera prácticamente es una batalla que decide esta guerra contra los portugueses y que acabará con el Tratado de Alcasovas, como decimos, con el final de la guerra y la rendición portuguesa y la renuncia de Portugal al trono de Castilla y al nombramiento de Juana la Beltraneja. En esta batalla ya destaca en el combate Gonzalo Fernández de Córdoba. Tenía 25 años. Bueno, pues ese mismo año de la batalla de la Albuera, que va a decidir la guerra civil castellana en favor de, como decíamos, de Isabel, se produce la muerte del padre de Fernando el Católico, de su padre Juan II de Aragón. Bueno, Juan II, con lo cual Fernando ya es rey de Aragón, es decir, ya tenemos a Isabel como reina de Castilla, Fernando como rey de Aragón, y la fusión de los dos reinos ya se puede producir realmente de una manera legal y completa. Llegamos a 1482. La guerra con Portugal ha terminado y la prioridad fundamental ahora va a ser acabar con el Reino de Granada, es decir, acabar con la Reconquista. Va a ser la fijación de los reyes católicos, sobre todo de Isabel. Aquí aparece Gonzalo Fernández de Córdoba como una persona, de confianza de los reyes y al que va a ser nombrado como adalid del ejército castellano en Andalucía, es decir, el hombre que iba al frente de las tropas, el hombre de confianza de los reyes y el que iba de alguna manera a llevar al campo de batalla todas las ideas de conquista o de reconquista del reino nazarí de Granada. Y de esta guerra de Granada, que es muy importante, vamos a hablar durante unos minutos. Pues sí, la guerra de Granada. Estamos en 1482. En Granada había una serie de intrigas en palacio, una serie de problemas internos enormes. Boabdil, el famoso Boabdil, apoyado por su madre y por los abencerrajes, va a expulsar del trono de Granada a su padre, a Muley Hacén. Muley Hacén, el padre de Boabdil, lo que hace es buscar apoyo en su hermano para que le ayude a recuperar el trono de Granada. Su hermano es el famoso El Zagal, llamado El Zagal. Se llamaba Az-Zagal, que quería decir el valiente, los cristianos llamaban El Zagal. Bueno, pues entre el rey depuesto y su hermano comenzaron una guerra interna de la que los castellanos, Isabel, Fernando, estas disensiones internas acabarán por debilitar al reino de Granada.
un año después de todo esto, en 1483, se produce una batalla en Lucena, en la cual se hace rehén a Boabdil. Ahí conoce Boabdil a Gonzalo Fernández de Córdoba. Parece ser que tiene, bueno, no vamos a decir una amistad, pero tiene un conocimiento mutuo, son dos personas cultas, dos personas que hablan, que se conocen, y ahí ya se le ocurre, no sabemos si a Gonzalo Fernández de Córdoba o a Fernando, el católico, uno de los dos desde luego, se le ocurre que, bueno, pues liberar a Boabdil. No les interesa tenerle preso, porque, pues, bueno, pues es soltarle para que entre otra vez en el avispero y siga creando ese clima de confusión y de rencilla interna en Granada que les facilitaría a los castellanos la entrada posterior. En 1485 muere Muley Hacén, el padre de Boabdil, el rey destronado, y de sus derechos se va a hacer cargo el zagal. Entonces el zagal se hace rey de Granada, está en el Alhambra, y Boabdil está, bueno, pues con sus huestes, con sus apoyos, está a la espera de poder caer sobre la Alhambra. Gonzalo Fernández de Córdoba se distingue grandemente en la guerra de Granada. Es premiado grandemente por los reyes, por todos los hechos de guerra que se van sucediendo. Boabdil llega un momento en que le llama porque quiere entrevistarse con él. Van al Albaicín, que es donde Boabdil tiene su pequeña corte, y le pide que le ayude a combatir a su tío, al zagal, que defendía en ese momento la Alhambra. Esto lo narra Hernán Pérez del Pulgar. De las poquitas narraciones, hay una obra que es breve parte de las hazañas del Gran Capitán, en la cual todos estos temas se tocan. Bueno, el caso es que Boabdil le pide a Fernández de Córdoba que le ayude contra su tío. Gonzalo automáticamente reúne un ejército de las fortalezas próximas y aprovecha el momento en que sale el zagal con su gente, con sus tropas, para atacarle en campo abierto. Y mientras Boabdil lo que va a hacer es aprovecha la ausencia de su tío, aprovecha la ausencia del zagal de la Alhambra y entra con su gente en la Alhambra. Un par de años después de todos estos sucesos, Gonzalo Fernández de Córdoba se casó en segundas nupcias con María de Manrique, hija de Fadrique Manrique. Ni os cuento quién era este Fadrique Manrique. Igual, o sea, evidentemente estamos hablando de la élite social de Castilla, de la Castilla en aquel momento. Sigue la guerra en la cual se producen sucesos ya muy importantes a favor de los reyes católicos y de Fernández de Córdoba. Cae la ciudad de Baza, cae la ciudad de Málaga, cae Almería. Es decir, caen los bastiones prácticamente de Granada, y lo que hace el zagal es ver que la cosa se está acabando y jura lealtad a los reyes católicos, dejando absolutamente aislado a Boabdil en la Alhambra. Es decir, queda ya Boabdil a merced de los reyes católicos y de una reconquista que está a punto de terminar. ¿Qué habían hecho los reyes católicos para salir de Granada, que era una ciudad bastante difícil de tomar? Lo que habían hecho es construir un campamento enfrente de la Alhambra. Le llamaron el campamento de Santa Fe. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues no fue un campamento de tiendas de lona, sino que fue un campamento que se construyó en piedra. Es decir, imaginaos lo que es asediando un castillo, y el que está asediando no solamente te tiene cercado, sino que empieza a construir un castillo, empieza a construir en piedra alrededor tuyo. Es decir, la cuestión ya tenía visos de que aquello se acababa. Y este campamento de Santa Fe, que se empieza, como decimos, a construir ya en piedra, será una ciudad. En poco tiempo será una ciudad, la ciudad de Santa Fe, que hoy aún existe, en la cual se firmaron las famosas capitulaciones de Santa Fe, cuando Colón se fue a América, en una modesta casa real que se construyó en esta ciudad, lógicamente, porque era una ciudad pequeña y de reciente construcción, no tenía ningún lujo, en una pequeña casa que los reyes utilizaban para atender sus asuntos diplomáticos, fue donde se firmaron los acuerdos con Colón, las capitulaciones que se llamaban entonces, para que iniciara su viaje a América. La situación era insostenible para Boabdil y al final se rinde. Se envía a hablar con él, a parlamentar la rendición, a Gonzalo Fernández de Córdoba y Martín de Alarcón. Se le recompensó grandemente a Fernández de Córdoba por estos hechos diplomáticos, porque no es que se le mandara a que se rinda de una manera sencilla, no, realmente se le mandaba que le convenciera. Es decir, había un conocimiento mutuo de Boabdil y de Fernández de Córdoba, y Gonzalo de Córdoba tenía evidentemente un punto diplomático importante, una persona con bastante poder de convicción. Bueno, pues se rinde Granada, momento muy importante para la historia de España, muy importante. Se ha acabado esa larga reconquista. Y el Papa Inocencio VIII es cuando les concede el título de Reyes Católicos. Aquí es cuando realmente se llaman a Isabel y Fernando como Reyes Católicos.
Y bueno, y como antes comentábamos, mientras esto está sucediendo, Colón estaba explorando la isla que le llamó La Española, la isla de lo que es Santo Domingo. Bueno, pues es importante ahora, hemos visto la Guerra de Granada muy rápidamente, evidentemente, porque tenemos que hablar de muchas cosas, pero el papel importantísimo de Gonzalo Fernández de Córdoba, y comentar que esta guerra se trató de una guerra en una zona orográficamente complicada, muy complicada. No se produjeron batallas campales, estas grandes batallas en línea de un ejército contra otro, sino que fueron muchos asedios, escaramuzas, por sorpresa, golpes de mano. Y ahí, como antes decimos, se distinguió muchísimo Gonzalo Fernández de Córdoba por su valentía, por estar en primera línea. También por su imaginación, ¿no? Su imaginación en cómo construir ingenios de asedio, diplomáticamente cómo se pudo valer de estas tretas diplomáticas para rendir guarniciones, para crear alianzas entre unos y otros. Es decir, que fue una guerra larga, complicada. ¿Y por qué comento esto? Porque todo este aprendizaje de Gonzalo Fernández de Córdoba le va a valer, como luego veremos posteriormente. Realmente se estaba gestando una revolución en los usos militares, una revolución grande, y esta revolución la vivió Fernández de Córdoba, ya digo, en la Guerra de Granada. Realmente es un punto de partida para un cambio en las tácticas militares y en la manera en que se entendían las guerras. Bueno, pues hemos tomado Granada, y el siguiente paso que va a dar Gonzalo de Córdoba es una expedición a Italia, de la que vamos a hablar ya mismo. Bueno, los reyes católicos realmente desde que empezaron a reinar tenían una idea de expansión al exterior enorme. Es decir, en Granada era un poco lo que iba a dar el pistoletazo de salida a una expansión de Castilla y Aragón. Comentábamos también, creo recordar en un programa anterior, cómo Portugal se había adelantado un poco al descubrimiento de rutas por los océanos, porque Castilla estaba ocupada en la guerra con Granada. Es decir, en Portugal nos sacaba ventaja por esto, porque nosotros teníamos que acabar con Granada antes de pensar en irnos a otro sitio. Y bueno, los reyes católicos lo tienen muy claro. En el momento que en Granada cae, los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, se acaba de conquistar las Islas Canarias, por ejemplo, en el 1496. La expedición de América se potencia. ¿Y cuál es el objetivo ahora mismo? Pues Italia. ¿Y cuál era el rival allí? Pues el rey de Francia, Carlos VIII, el cual estaba empeñado en ocupar el reino de Nápoles. Un reino de Nápoles que estaba en la órbita de la corona de Aragón. Me recuerdo que Aragón haya tenido... el reino de Aragón se ha expandido por todo el Mediterráneo, había llegado hasta incluso a zonas en la actual Grecia. Aragón tenía Sicilia, tenía Córcega, tenía Cerdeña. El rey de Nápoles era un trastámara, es decir, era un descendiente de la casa de Aragón. Es decir, Aragón tenía unos intereses grandes en el Mediterráneo, amenazados ahora mismo por Carlos VIII de Francia. ¿Qué haya pasado? Bueno, pues que hubo una guerra medio... Más que una guerra, fue una revuelta que hubo en Aragón. Y Juan II, el padre de Fernando el Católico, cedió los condados de Rosellón y la Cerdaña a cambio de ayuda para sofocar aquella revuelta interna al rey de Francia. Es decir, tú me ayudas y yo te cedo estos dos condados. Aquello se produjo. Y en 1493, poco después, el rey de Francia, Carlos VIII, iba a restituir estos condados a la corona de Aragón. Pero lo que pedía, digamos, que en Italia, pues que digamos que Aragón hiciera la vista gorda, es decir, que una situación de neutralidad. Yo te devuelvo los condados que me diste, pero en Italia, digamos que haces la vista gorda y me dejas un poco que haga un poco mi avío. Claro, hasta esto se pudo dejar hasta cierto punto. ¿Qué pasó? Pues que los franceses no solamente aumentaron sus intereses en Italia, sino que realmente lo que fue prácticamente es una auténtica invasión. De hecho, tomaron Roma en diciembre de 1493 y automáticamente después de Roma pues marcharon sobre el sur de Italia y marcharon sobre Nápoles, cosa que ya Fernando el Católico no aceptó y rompió ese pacto con Francia. Eso significaba la guerra. Bueno, ¿y qué pasó en esta guerra? Pues el rey de Nápoles era Fernando I de Nápoles, como decimos, era un trastámara de la Casa de Aragón. Algunos italianos que estaban en la corte de Francia, algunos exiliados italianos que estaban alrededor del rey Carlos VIII, pues le animaron a intervenir en Italia. Había unos conflictos internos grandes.
Y lo que hizo fue Carlos VIII, como en estos casos suele hacer, reivindicar unos derechos de sangre sobre Nápoles. Muy remotamente decía que su abuela María de Anjou tenía derechos sobre Nápoles. En fin, siempre hay que agarrarse a algo. Y lo que hizo fue quitarse a sus enemigos de ese momento, que eran Austria e Inglaterra. Les hizo una serie de concesiones para no tener enemigos en otro sitio y lanzar todo su ejército sobre Nápoles. Más o menos se calcula que unos 30.000 soldados franceses entraron en Italia en agosto de 1494. Y el destino era Nápoles y acabar con la influencia aragonesa, acabar con la influencia española en el sur de Italia. Los reyes católicos que vieron este tema, tenían miedo a que este ataque a Nápoles pudiera luego contagiarse a Sicilia, a las islas de alrededor. Y hicieron, diplomáticamente se movieron mucho con el Papa, con el rey francés. Intentaron pactar, intentaron que la guerra no llegara a producirse, pero fue absolutamente inútil. Durante estos intentos de evitar la guerra, parece que el rey de Nápoles, que ahora era Alfonso II de Nápoles, era primo de Fernando el Católico, le pidió ayuda, pero no llegaron a un acuerdo. Y Alfonso, al verse copado, pues abdicó en su hijo. El hijo se llamaba Ferrante. Ferrante iba a gobernar en Nápoles en el momento que se producen todos estos hechos. Estamos ahora en el año 1495. Carlos VIII ya había invadido Nápoles. No había habido manera de pararle en ese Nápoles bajo la órbita aragonesa. Hay que decir que en este año 95 Colón ya estaba metido en su segundo viaje. Lo que pasa es que aún ni se atisbaba, ¿no?, el potencial que tenía el continente que se iba a descubrir. Las tropas francesas de Carlos VIII entran en Nápoles. El rey de Nápoles huye y se refugia en Sicilia, donde vuelve a pedir ayuda a Fernando, que es su tío, Fernando el Católico. Y en este momento ya Fernando accede a las peticiones de su sobrino y se va a producir la ayuda española al reino de Nápoles. Así que automáticamente los reyes católicos, sobre todo Fernando, que es el que llevaba, aquí el mando, puesto que era una zona de influencia suya aragonesa, va a preparar un ejército para acudir en socorro de sus parientes de Nápoles, del sur de Italia. ¿Y a quién designa como jefe del ejército? Pues, como todos podéis imaginar, a Gonzalo Fernández de Córdoba. Se calcula que en Málaga se reúne el ejérito, son más o menos unos 6.000 hombres, unos 5.000 hombres de infantería y unos 1.000 de caballería, y embarcan, se dirigen hacia Cartagena y Alicante y embarcan hacia Sicilia, donde van a llegar a Mesina van a llegar el día 24 de mayo de 1495. En vez de dirigirse sobre la capital, sobre Nápoles, lo que hace es desembarcar un poquito más al sur, en la zona de Calabria. Calabria es, la zona, la punta de la bota de Italia, en el sur. Y lo que hace es, evita un poco atacar directamente a Nápoles y desembarque más al sur, pues para buscar un poquito de protección y buscar tiempo. La zona de Regio, cuya población era favorable al rey de Nápoles, por supuesto. Y la plaza parece que era una plaza con poca protección y eligió aquella zona para desembarcar. Curiosamente, en este mismo lugar fueron donde desembarcaron los aliados en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Así que parece que Gonzalo Fernández de Córdoba se anticipó a este desembarco. Lleva una flota de 80 naves con tropas sicilianas que había reclutado en Sicilia, más los españoles que iban originalmente en la expedición. Carlos VIII, rey de Francia, detecta esta llegada de tropas españolas y lo que hace es, no quería quedar aislado en el sur, lo que hace es se dirige hacia el norte. Deja en el sur como virrey al duque de Montpensier y un ejército de unos 10.000 hombres, 6.000 hombres de infantería y 4.000 jinetes. Siempre la caballería francesa ha sido importante, ha basado su fuerza en la caballería. Pues lo que hace Gonzalo Fernández de Córdoba es empezar a reconquistar ciudades en poder de los franceses. Por supuesto, Regio cae Santa Ágata, cae Seminara. Es decir, una serie de ciudades de la zona de Calabria empiezan a ser recuperadas por el ejército español. El gobernador francés que había en Calabria, un tal Louvigny, con su ejército salió al encuentro de los españoles. El gran capitán no era partidario de plantear una batalla campal porque conocía la fuerza francesa y conocía lo que él llevaba. Parece que el rey de Nápoles que le acompaña le convence de que hay que presentar batalla, que hay que ir ganando terreno y presentan batalla los españoles y los sicilianos al ejército francés. Se va a producir la batalla de Seminara. Seguimos hablando de 1495. Pues la batalla de Seminara se perdió por la potente caballería francesa, la caballería pesada francesa, a la cual prácticamente no se le pudo hacer frente, y llevan también una serie de mercenarios suizos, que
que Gonzalo Fernández de Córdoba con sus tropas españolas no pudo contener el ataque francés. Bueno, pues la batalla se pierde. Y además parece ser que hay una anécdota que alguien cuenta. Parece ser que durante la batalla Gonzalo Fernández de Córdoba intenta un movimiento, una maniobra envolvente sobre los franceses. Y esto es interpretado por los sicilianos como una huida. Es decir, hay un movimiento de tropas españolas hacia un flanco para rodear a los franceses, y esta gente dice, estos se van. Y lo que hacen es salir en desbandada. Con lo cual la batalla se pierde ya por completo. Bueno, es una anécdota que parece ser que sucedió. Tampoco, yo os digo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo como posible. Bueno, pues el rey de Nápoles con su gente vuelve a Sicilia. Vuelve a Sicilia después de la derrota de la batalla de Seminara. Y Gonzalo Fernández de Córdoba se queda en Calabria, se queda en Italia, reestructura el ejército, lo reúne y realmente ha aprendido mucho de esta batalla. Se ha dado cuenta de los problemas que ha tenido, de los fallos que se han cometido, y se propone pues que esto no le vuelva a suceder. Gonzalo va automáticamente a aplicar sus conocimientos de la guerra de Granada, es decir, una guerra de idas y venidas, una guerra de no presentar combate porque sí, una guerra de asedios, una guerra de inteligente, una guerra con inferioridad numérica, y que él se planteó llevarla a cabo como veremos ahora cómo va a suceder. Pasan unos meses y el ejército español se empieza a recomponer, empieza a recibir un refuerzo de España. La flota española arriba a las costas de Nápoles. Parece que se sitia Nápoles y se decide, junto con el rey de Nápoles, en avanzar hacia el norte. Avanzar hacia el norte de la península itálica y empezar a avanzar. Es decir, hemos perdido una batalla, pero vamos a empezar a tomar posiciones y a tomar de alguna manera la iniciativa. En este momento el ejército español contaba con 3.000 hombres de infantería y 1.500 jinetes, aproximadamente. Empezaron a moverse por zonas muy montañosas del centro de Italia, muy montañosas, llenas de castillos, de fuertes, de pueblos amurallados, de tal. Pero este era el lugar donde se movía bien Gonzalo Fernández de Córdoba. La experiencia de Granada fue enorme y se encontraba en un lugar, la topografía, la orografía del lugar del que estamos hablando era muy parecida a la zona de Granada y se va a mover como pez en el agua. Los españoles tomaron Cosenza, Grimaldi, Morano, Laíno, es decir, hay una serie de ciudades que van tomando y van cayendo poco a poco, todo, como me gusta decir, a la granadina, ¿no? Asedios, golpes de mano, con distracciones, con envolventes. Además, cuando tomaba una ciudad y alguien no se rendía, ejemplarizaba bien a esa ciudad para que las demás corriera la voz y supieran que cuando llegaban los españoles tenían que rendirse, no podían ofrecer resistencia. Y de alguna manera ya estamos hablando de un embrión de un ejército profesional. Es decir, eran tropas que sabían lo que hacían. Estaban especializadas, estaban pagadas. No eran tropas que se reunían como el tipo medieval, que el señor llevaba sus mesnadas señoriales a la batalla y de todos dependían del señor. Aquí ya empezamos a un ejército pagado, un ejército que estaba organizado con pago. Con lo cual, pues la cosa cambia y mucho. Este es una de las evoluciones que se producen en esta época y que Fernández de Córdoba ya lleva a cabo. Aquí parece que es cuando parece ser, tampoco está claro, que es cuando los italianos y los franceses, yo creo que más bien los italianos, le empiezan a llamar Gran Capitán. Digo esto porque en la historiografía nuestra cuentan que los franceses estaban asustados con el Gran Capitán y le pusieron el Gran Capitán. Bueno, yo creo que a ningún enemigo se le pone un sobrenombre, no creo. Pero bueno, el caso es que el nombre nace aquí. De italianos, de franceses o de quien fuera, se le empieza a llamar el Gran Capitán. El Gran Capitán porque era realmente alguien que sobresalía enormemente en sus dotes de mando, en sus dotes tácticas y sobre todo en su nueva manera de entender la guerra. Realmente empieza a destacar y se empieza a ganar este sobrenombre que le hará con el que pasará la historia. Bueno, pues este Montpensier que dejó el rey Carlos VIII en uno de estos asedios, en una de estas ciudades, capitula. El Aubigny, que era el que ganó la batalla de Seminara, ve que las cosas empiezan a ponerse negras y se retira de la zona. Realmente prácticamente todas las plazas del sur de Italia van a rendirse a los españoles. Los franceses no ponen resistencia porque el empuje de Fernández de Córdoba es arrollador. Y muchos italianos, tal era la fama ya de Fernández de Córdoba, que muchos italianos que luchaban al lado de los franceses deciden enrolarse en las tropas españolas. Es decir, se produce un cambio radical en la campaña
Incluso se rinde el puerto de Gaeta, un puerto estratégico. Ya no os voy a decir que me coges un mapa, no quiero ser... o sí, lo seré. Voy a ser pesado. Podéis coger un mapita de Italia y haceros una es más fácil. Haceros idea de un poquito del avance de España, ¿no? De los españoles desde lo que es Calabria, la zona sur de Italia, donde está Sicilia, donde está Messina, cómo desembarcan en Reggio Calabria, cómo van subiendo por las ciudades poquito a poco, hasta que llegan a Gaeta. Gaeta es un puerto que está al oeste de Italia, un puerto estratégico, que se rinde porque saben que no va a recibir ayuda de Francia para nada. Francia prácticamente ha abandonado las opciones que tenía en el sur de Italia y se entra en Nápoles, se recupera Nápoles, y el nuevo rey de Nápoles será Federico I, otro Trastámara, que es tío del rey Ferrante que murió en la campaña. Bueno, pues el reino de Nápoles queda libre, otra vez con su rey de origen aragonés, libre de franceses. Y por supuesto, a Fernández de Córdoba se le colma de absolutamente de todo. Se le dan posesiones en Nápoles, dinero, regalos, realmente estados, realmente. Y como última campaña de Fernández de Córdoba en esta incursión en Italia, van a recuperar el puerto romano de Ostia, el puerto que aún permanecía en el poder francés. Aquí González de Córdoba lo que hace es abrir una brecha en las murallas de la ciudad con artillería. Cosa que en unos días lo consiguió, y al final pues tiene unas estratagemas de asalto. Ya digo, no vamos a incidir mucho en el tema militar porque podemos hacerlo, pero sería alargarnos mucho. Pero las tácticas de Gonzalo Fernández de Córdoba son enormemente ingeniosas. Hay que pensar que ya contamos con nuevas armas, con la pólvora, el uso de la pólvora se ha extendido, el uso de la artillería es muy importante. La artillería va a cambiar el concepto de guerra ya. Estamos hablando de un paso, ya estamos hablando entre la franja de paso de Edad Media a Renacimiento. De hecho, ya los castillos ya no se van a construir igual. Los lienzos de las murallas no resisten los impactos de las balas de cañón con la pólvora. Se construyen de otra manera, muros más gruesos, muros más redondos, muros con ángulos para que el impacto no dé de plano sobre la muralla. Es decir, la artillería, la pólvora va a cambiar el concepto de la guerra, va a cambiar el concepto de las armas de la infantería, hablamos de los arcabuces. Y claro, si a esto lo sumamos con una persona con ingenio, una persona que sabe asimilar esos cambios de materiales, de armas, a las tácticas en el campo de batalla, pues el resultado es demoledor, y es lo que va a ocurrir con Gonzalo Fernández de Córdoba. Ya digo, esto unido a todo su aprendizaje que tuvo durante la guerra de Granada. Así que esta ciudad va a caer, parece ser que es tenía una serie de tácticas, ¿no?, de distracción sobre la muralla. Parecía que atacaba por un sitio y luego atacaba por otro, incluso se producían 3 ataques a la vez, y al final el que está defendiendo no sabía por qué lugar a la muralla era el ataque principal. Se hacían minas, se hacían excavaciones debajo de las murallas y se ponían carga de pólvora para derribar los muros. Bueno, esta ciudad cae y los prisioneros son llevados a Roma, donde el Papa en persona agradece a Fernández de Córdoba la toma de la ciudad, del puerto, el que haya echado a los franceses de Italia. Se le nombra duque de Sant'Angelo, se le conceden más ciudades. El Papa se deshace con Fernández de Córdoba, y al final, en 1498, los reyes tanto de España como de Francia firman la paz, y Gonzalo pues regresa con sus tropas a España, pues como un auténtico héroe. Estamos en el año 1500 y aquí se produce comentarlo ahí. ¿Os acordáis que dejamos a los musulmanes de Granada, que se les dejó un territorio para que siguieran viviendo y siguieran desarrollando su actividad? Se les dejó en las Alpujarras. Pues en 1500 se estalla una revuelta de algunos musulmanes del reino de Granada. Cogen las armas y provocan una revuelta que, como no, sofoca a González de Córdoba junto con el conde de Tendilla. Para que veáis que era un poquito era el comodín de los reyes católicos, Gonzalo Fernández. Bueno, pues estamos ahora en año 1500, como decimos, y el rey de Francia ya no era Carlos VIII, era Luis XII. Y Luis XII sigue teniendo en la cabeza Nápoles. A pesar de haber firmado la paz con España, se firmó el Tratado de Granada en 1500. Los roces entre españoles y franceses eran continuos a costa de Italia. Pues en previsión de esta amenaza francesa, lo que hace Fernando el Católico es volver a enviar en el año 1500 al gran capitán a Italia, con un ejército, en previsión de una agresión francesa. El 5 de junio de 1500 sale desde el puerto de Málaga este ejército de Fernández de Córdoba. Esta vez llevará otros más o menos 6-7.000 hombres, esta vez con mucha infantería y poca caballería. Como de 5.500 infantes y unos 500 jinetes, no más es decir, hay una gran proporción de infantería en este ejército,
Y acompañan al gran capitán personajes como Diego de Mendoza, Diego García de Paredes. Si alguien quiere investigar sobre... Es que tantas cosas, siempre digo lo mismo, tantas cosas podemos comentar de tanta gente que va saliendo. Diego García de Paredes, pues un día podemos dedicarle un ratito a este personaje porque, bueno, es, iba a decir, de cómic, casi. Le llamaban le llamaban el Sansón el Sansón de Extremadura. Era un tío enorme con una fuerza increíble. Bueno, y las cosas que hace García de Paredes, a eso un día tenemos tiempo y os las cuento. Y si no, podéis buscarlo vosotros por vuestra cuenta, que merece la pena. Iba con esta gente, con Gonzalo Fernández de Córdoba, iba Gonzalo Pizarro, que era padre del conquistador de Perú, era el padre de Pizarro que conquistó Perú. Iba Antonio de Leiva, el que ganó la batalla de Pavía. Buah, casi nada lo que iba con... Claro, ¿qué es lo que con esto queremos decir? Yo no me gusta hacer los temas de biografías porque no me gusta centrar en un personaje, bueno, pues tanta historia, tanto, bueno, no sé, no me gusta que un personaje se lleve todos los hechos. Fernández de Córdoba, me da igual sea Pizarro, sea Magallanes, Elcano, es decir, no me gusta porque realmente son gente muy valiosa, pero los que van detrás son incluso mejores que los jefes. Y aquí ocurre eso. Fijaos, toda esta gente que hemos nombrado son auténticos pesos pesados del arte militar, del arte de la diplomacia, de gente echada para adelante como no podéis ni imaginar. Claro, si Gonzalo Fernández de Córdoba, que es una persona inteligente, entrenada, lista, con sabiduría, con tal, se rodea de esta serie de personajes, realmente estamos hablando de que es una generación irrepetible. Y entonces no hace falta mucho más. Fernando Católico sabe a quién manda a Italia para repeler a un ejército francés que probablemente sería muy superior en número, Y entonces ya digo, como... he hecho este pequeño inciso porque también hay que un poco situarse de quién estamos hablando, ¿no? No solamente números de jinetes, infantes, sino qué gente acompañaba, qué tipo de gente acompañaba a Fernández de Córdoba. Y como te decíamos, era un ejército muy instruido en la guerra de Granada, gente que venía ya con una inercia, ya no ellos, sino sus antepasados de reconquista, de una guerra muy difícil contra los moros, muy difícil. No eran como las guerras que se libraban en Europa, más caballerescas, más de choque de caballería. La guerra de reconquista fue muy dura y eso marcó a muchísimas generaciones. Y el resultado de estos grandes españoles que fueron a Italia es resultado de esto, resultado de una reconquista, de una guerra de Granada que les produjo muchísimas bajas y muchísimo esfuerzo. La guerra de Granada fue durísima, a pesar de lo que hemos contado, lo hemos pasado muy por encima. Pero pensad que la guerra de Granada fue un campo de instrucción de toda esta gente y realmente los franceses se encontraron con un ejército que ni se lo esperaban. Ya perdieron la primera campaña en Italia, y dijeron, esto nos han pillado de sorpresa, pero la segunda vez no va a ocurrir. Bueno, ahora hablaremos de lo que pasa en Italia, porque antes de que empiece la guerra en Italia, que comenzará en poco tiempo, parece ser que Fernández de Córdoba llega a Messina, en Sicilia, y los venecianos le piden ayuda. Dice, echaros una mano, que tenemos a los turcos que nos están acosando y tenemos que defender las islas y costas del Adriático, que están muy amenazadas por la flota turca. Entonces lo que hace Fernández de Córdoba es, no ya empezó una guerra declarada con Francia y les presta con su flota y sus hombres se decide a prestar ayuda a los venecianos. Fundamentalmente porque ya empezamos a hablar de la amenaza turca, de la amenaza desde el este. Una amenaza que vamos a tener constantemente, yo creo que ya de por vida, porque los piratas de Orán, los turcos por el este, luego os producía Lepanto a finales del siglo XVI. Es decir, la amenaza turca va a ser ya para siempre. Y aquí empezamos un poco a marcar fronteras. Entonces, Fernández de Córdoba entiende que esto puede ser una buena acción y ayuda a los venecianos a marcar territorio. Parece que la flota española y veneciana alejan a la flota turca de la zona. De una fuerza turca se desembarca en la isla de Cefalonia, que era una isla de influencia veneciana, y se refugian en el castillo del castillo de San Jorge, un castillo que hay en esta isla. Los españoles y los venecianos, incluso aún no habíamos empezado la guerra con Francia, y algunos franceses iban en esta expedición, en este ejército, en esta flota que iba a liberar la isla de Cefalonia de los turcos, iban españoles, iban franceses, iban italianos, iban venecianos. Bueno, el caso es que en el castillo de San Jorge están los turcos atrincherados. Llega Fernández de Córdoba al mando de la expedición, le dice que se rinda y le dice que no se rinde, es decir, que va a rendirse, o sea, que va a morir con sus hombres allí antes de entregar el castillo. Y comienza el asedio.
Bueno, en el asalto a esta fortaleza de San Jorge costó muchísimo, muchísimo. Eran expertos en asedios de los españoles, lo que queramos, pero costó mucho. Era una zona muy rocosa, difícil de hacer minas, de excavar túneles para volar las murallas de la fortaleza. García de Paredes, que hablábamos, fue capturado por los turcos. Parece que se metió donde no debía y le cercaron, pero también parece ser, las crónicas. Claro, esto hay que hacer caso relativamente, porque evidentemente todo se magnifica, pero si de una misma persona se cuentan tantas cosas, es que algo tiene de cierto. Parece que estuvo 3 días arrinconado en un medio callejón de la fortaleza por los moros y no lograba meterle mano a García de Paredes. Y al final, de hambre, de cansancio, de sueño, ya pudieron cogerle, pero él solo con aquel espadón que llevaba este hombre, que de edad medía 2 metros, no había manera de meterle mano a García de Paredes. Y hablan que estaba protegido en una zona en la que no podían los moros acercarse, y estuvo 3 días hasta que al final le sacaron de allí. Y gracias a esto le dejaron vivir, porque, bueno, por su valía, por su valor, dijeron, bueno, pues este hombre no merece morir, y además podemos canjearle por utilizar un poco de rehén, ¿no? Y se suponía que era un guerrero importante. Pero bueno, son anécdotas que se van contando. Os recomiendo que leáis sobre García de Paredes algo, porque realmente llega a ser cómico. Nos perdemos en temas. El caso es que sigue el asedio a esta ciudad, de esta isla hoy griega de Cefalonia. Las minas españolas van avanzando para tomar la fortaleza. Parece que empiezan a verse brechas en las murallas, pero los turcos lo defendieron como auténticos bravos, ¿no? Fallaron los asaltos españoles, otros venecianos, es decir, no había manera de hacerse con la fortaleza. Llevaban 50 días de asedio y aquello no caía. Y al final, prácticamente ya por cansancio, hay un asalto general. Varias minas que se hacen a la vez, tanto venecianos, españoles, parece ser que derriban la muralla y entran en la plaza. El gobernador turco murió peleando como había prometido, y hay crónicas, hay información que dice que cogieron presos solamente a 70-80 turcos, y hay quien dice que no quedó ninguno vivo, es decir, que como ellos prometieron, murieron en el asedio a este castillo, ¿no? Bueno, pues los venecianos, evidentemente, en agradecimiento otra vez a Fernández de Córdoba, le dan una serie de cargos de la República Veneciana, es decir, le dan parte del botín, y él lo reparte entre sus tropas. Y esto es importante también. Otro pequeño inciso. Fijaos que tenemos mucho por delante y tenemos que ir rápido. Mira, la idea de ejército profesional. Hombre, aquí no se puede decir que fuera un ejército profesional, no vamos a dar este paso todavía, ¿no? Pero como Fernández de Córdoba era una persona con sus soldados respetuosa, es decir, les valoraba, les arengaba, les animaba, intentaba que estuvieran pagados siempre, porque ya digo, no era un ejército señorial, sino un ejército que estaba pagado, era un ejército que necesitaba su sustento económico para luchar, como es lógico. Y Fernández de Córdoba esto lo mira muchísimo, y era una persona muy generosa con sus hombres, muy generosa con sus hombres. Esto en todas las pocas crónicas que nos han llegado de este personaje coinciden. Y hay que pensar que esto es así porque si no se hubiera mantenido esa cohesión de este ejército para nada, ¿no? Bueno, pues estos pequeños comentarios me vienen a la colación del cambio de mentalidad, de la Edad Media al Renacimiento. Esto no es Renacimiento, el Renacimiento ya era más tarde, sobre todo España. Pero esto es un paso, es decir, es ese momento en que no estamos en una cosa en otra. Es decir, las mentes se van abriendo, las tácticas van cambiando, las personas van cambiando, las ideas políticas van cambiando, y estamos saliendo de la Edad Media, y esto va a abrir paso hacia el Renacimiento, que es una época absolutamente interesantísima, ¿no? Bueno, pues la Armada Española sale de Cefalonia, ya se lo dejan a los venecianos, estamos hablando ya de 1501. Entonces la flota va a Sicilia. Fernández de Córdoba, digamos, rompió esa amenaza otomana en el Mediterráneo. O sea, por primera vez, España contacta con los turcos de una manera seria, de ese imperio turco que estaba arrasando, que parecían imparables, se les temía muchísimo de su entrada por el este. Bueno, y se les perdió un poco el temor. La Cefalonia en sí no es una isla grande, no es un sitio que decir, es una gran batalla, es una gran... No, pero marcó tanto a unos como a otros. Los venecianos vieron que tenían un aliado potente. Los españoles se dieron cuenta que los turcos eran duros, pero se les podía vencer, incluso en distancias largas. Los turcos vieron un rival importante en España, sin duda. Y ya digo que este tema lo llevó sobre sus hombros el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba.
Bueno, pues estamos en Italia otra vez. A principios de julio de 1501 desembarca Fernández de Córdoba en Calabria, otra vez. Llevará, ya digo, más o menos esos 6.000 hombres que hemos comentado antes. Desembarca en Calabria, bueno, pues en previsión de lo que ya era ya prácticamente una guerra anunciada y casi ya hecha. Fijaos que cuando pactan España y Francia con el reparto de Italia, en este tratado que antes hablábamos, Tratado de Granada, a Francia se le otorga, digamos, el norte de Italia y a España el sur. Bien, pero no quedó claro la frontera intermedia. Es decir, no, la frontera intermedia no sabemos si estaba aquí, si estaba allá, ya empiezan a haber sus roces. Y esto entre dos potencias que querían lo que querían, e iban a lo que iba a provocar la guerra. Bueno, pues Gonzalo Fernández de Córdoba se encuentra en Italia otra vez con los franceses enfrente. Con unos franceses que prácticamente le duplicaban el número. Pero sí, prácticamente, más que le duplicaban el número. Y, claro, pide ayuda a España, a su rey, a Fernando, y a la reina Isabel, con sus emisarios correspondientes. Le dice, bueno, que el ejército francés que se esperaba era mucho menor y que aquí lo que se le viene encima es un auténtico ejército que viene a echarlos de Nápoles, pero además por la vía rápida. Y aquí es cuando realmente Fernández de Córdoba va a adoptar esas tácticas de la guerra de Granada, esa experiencia que ya ha conseguido también en la primera guerra con los franceses en Italia. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues no va a presentar para nada batallas campales, es decir, va a esperar en plazas fuertes, va a concentrar sus tropas en plazas fuertes, las va a reservar, va a esperar refuerzos, no va a presentar, como digo, a presentar batalla y va a obrar, bueno, pues haciendo salidas fulgurantes de la fortaleza, dando golpe de mano, cogiendo provisiones. Todas las fortalezas, él sí se preocupa que la flota española las pueda dar suministro, eso sí que es una cosa importante. Y con estas premisas es como plantea la campaña Fernández de Córdoba, ya digo, en una inferioridad numérica aplastante. Bueno, el rey de Nápoles cede automáticamente a Luis XII todas las plazas que tenía en Nápoles, ve que Francia está arrasando, no puede presentar oposición, los españoles están allí, pero de una manera casi testimonial, están un poquito guardando algunas plazas, como digo, para en un momento dado poder comenzar algún tipo de contraataque. Y aquí ya empieza la diplomacia, ya no solamente el tema militar, sino la diplomacia de Fernández de Córdoba. Fijaos lo que hace es posesiones suyas a nombre suyo de Gonzalo Fernández de Córdoba, se las devuelve a familias italianas que estaban aliadas con los franceses para ganarse su favor, para ganarse su alianza. Busca adhesión en familias romanas importantes, familias que tenían ejércitos. Lo que va a hacer es tomar ciudades estratégicas, que considera estratégicas para buscar suministros, sobre todo en el Golfo de Tarento, la ciudad de Taranto. Toda esa zona es la que él intenta controlar para buscar suministros que le puedan llegar de España y empezar posteriormente un contraataque. Fijaos, además, cómo era la guerra entonces era caballeresca, era una guerra diferente. Parece ser que en estos momentos de preparación ya estamos en guerra, pero parece ser que en la zona donde estaban los españoles llega una flota francesa naufragada, efectivamente una batalla con los turcos, y llegan prácticamente derrotados, destrozados y hambrientos, etcétera. ¿Y qué hace Fernández de Córdoba? Los acoge a pesar de ser enemigos, les da ayuda. Una cosa es que sean franceses, otra cosa es que se les pueda ayudar. No eran soldados que le habían prestado batalla, sino marineros que venían en apuros y les presta su ayuda. Y esto que crea un problema con las tropas españolas. Dice, bueno, a nosotros no nos pagan, no tenemos tal, y a los franceses les sienta mal a los españoles que Fernández de Córdoba le dé a los franceses una mínima atención, ¿no? Y parece que hay una especie de conato de motín que lleva a los soldados españoles a plantarse delante de Fernández de Córdoba y a amenazarle tanto que hay un capitán, hablan que es un capitán vizcaíno, que hasta le dice, fijaos lo que le dice el capitán a Fernández de Córdoba, le parece que de muy malas formas le dice que si le falta dinero que comercie con su hija Elvira. Su hija Elvira, que es hija de su segundo matrimonio, parece que acompañaba a su padre en las campañas. Parece ser. Entonces la gente la conocía, la hija de Fernández de Córdoba, o por lo menos tenía conocimiento de que esta mujer andaba por allí. Y entonces se envalentona con los soldados detrás, y tal, y le dice que comercie con su hija para conseguir el dinero, tal. Total, bueno, Fernández de Córdoba le escucha, mira para otro lado y dice, vale, les promete que el siguiente botín que capture en cualquier ciudad va a darles media paga, les adelanta media paga, es decir, más o menos va a calmar a sus tropas, a estos medio insurrectos,
Y bueno, y la cosa queda así. Bueno, lo que pasa es que a la mañana siguiente aparecía el famoso capitán que le dijo lo de la hija, aparecía ahorcado en una ventana del castillo de la ciudad correspondiente. En fin, las cosas en su sitio. Bueno, este era, lógicamente, estos son pequeñas anécdotas, ¿no?, que se van contando. Y bueno, un poquito para aderezar el relato. Y bueno, realmente perfectamente pudo ser real. Fijaos que, vuelvo a insistir, los problemas de paga, los problemas ya son comunes, porque hay que cuidar esto. Es decir, ya el ejército pide su dinero para seguir combatiendo. Y de luego que Fernández de Córdoba lo sabe hacer muy bien. Bueno, nos encontramos ya en que los franceses se acercan al sur y van a acosar a los españoles. Fijaos que el duque de Nemours, es que el mando francés que mandaba el ejército, lógicamente francés, parece que tenía unos 15.000 hombres. Y los españoles tenían, como antes hemos dicho, unos 6.000. O sea, de 15 a 6.000, la verdad que la proporción es bastante comprometida. Así que el gran capitán sigue fortificado, sobre todo en Barletta, la ciudad de Barletta, que está al este de Italia, ya al Adriático, donde tiene su cuartel general en la ciudad de Barletta, que está muy bien fortificada, está comunicada por mar con Sicilia, es decir, los suministros fluían, y con tanto esta ciudad como otras que tienen los españoles en la costa italiana, siguen aguantando para esperar el momento y siguen agazapados. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A esperar cómo van aconteciendo los hechos. Los franceses empiezan a conquistar ciudades de sur de Italia, y prácticamente ahora sí que acogotan a los españoles en las 4 plazas que tienen, prácticamente en las que están reducidos. De hecho, el conde de Nemours ataca a Barletta, la ciudad de Barletta, donde está el grueso de los españoles con Fernández de Córdoba, solo que son rechazados. Intentan ocupar Taranto, una ciudad que está en el Golfo de Tarento. También son rechazados parece que envió González de Córdoba a Pedro Navarro, otro aguerrido soldado español, que Pedro Navarro parece que luego salió rana, porque parece que luego luchó al lado del rey de Francia. Es decir, bueno, parece que se le consideró como un traidor, pero bueno, cosas que pasan. El caso es que entre unos y otros como antes decíamos, esta calidad de soldados que llevaba Fernández de Córdoba hace que esas plazas resistan y el tiempo vaya pasando. Se produce un hecho en esta campaña de Italia, es que la ciudad de Castellaneta, la ciudad, cuando los franceses salen a hacer sus salidas bélicas, sus reconocimientos, etcétera, la población apresa a la guarnición francesa. Era una población pro-española, entonces aprovechan que hay poca guarnición para tomarla. Se rebelan y toman la ciudad. Entonces este duque de Nemours lo que hace es ir a esta ciudad con su grueso de su ejército a recuperar la ciudad. Y es cuando aquí aprovecha el gran capitán para salir de noche. Fijaos lo que de noche sus informadores le dan cuenta de que el grueso francés se ha ido a esta ciudad para recuperarla y poner orden. Y automáticamente, en el momento que se entera que el francés, el grueso, está lejos, da orden de salir de Barletta con unidades para atacar la ciudad de Rubo. Ciudades fortificadas. La manera de la sorpresa, lo que son golpes de manos concretos sobre ciudades concretas, sobre medios concretos, es el gran capitán el que empieza a realizarlo. Ya digo que aprovechan este despiste francés, o no despiste, para atacar esta ciudad, y instalan una serie de unos pocos cañones al lado de la muralla y abren una brecha rápidamente y se lanzan al asalto, claro, rapidísimamente, porque saben que los franceses pueden regresar. Y aquí hablan de que Fernández de Córdoba se lanza con sus tropas, era un soldado más en el combate. Realmente, esto es lo que todo el mundo cuenta de Fernández de Córdoba. Y al final entra en la ciudad de Rubo y el botín fue enorme para los españoles. Con este botín se pagó, por supuesto, a los soldados. Y los franceses que fueron hechos presos en esta ciudad, pues se les mandó a las galeras españolas que estaban por la zona. Bueno, pues fijaos que vuelve a la ciudad de Barletta. Va a estar 7 meses en Barletta Fernández de Córdoba. 7 meses, que se dice pronto. Hasta que al final llegó un cargamento grande de alimentos desde Sicilia, que estaban esperando. Llegaron armas, llegaron una nave veneciana con armas, municiones. Parece ser que en ese momento sufrió una derrota de los franceses por otro ejército español que estaba en otra ciudad. Parece que sufren una derrota, empieza la cosa a cambiar. Las galeras españolas plantan batalla a las francesas y les derrotan. Llegan 2.000 mercenarios alemanes a socorrer a los españoles, todo esto por mar, evidentemente, y llegan refuerzos. Es decir, las cosas empiezan a cambiar. Es decir, ha habido una victoria ya aislada, tenemos más soldados, tenemos comida, tenemos las pagas al día, tenemos, como decimos, alemanes que han venido a echaros una mano, y parece que ser que las cosas empiezan a cambiar. Las tropas en Barletta ya no pueden estar consumiéndose. Consulta con sus hombres de confianza
y Gonzalo Fernández de Córdoba decide trasladarse a Ceriñola. ¿A qué os suena? Bueno, por fin Gonzalo Fernández de Córdoba decide salir de su ciudad de donde está refugiado, y los movimientos tienen que ser rápidos. Él se ve ahora con una fuerza importante, cree que es el momento de empezar a maniobrar, y tiene que ir rápidamente allí para establecer una posición defensiva y plantar batalla al ejército francés, que sabe que se le va a echar encima en cuanto detecte que ha salido de su ciudad amurallada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues para ir más rápido asigna a la gente de caballería, a los caballeros, les asigna un infante para que monte en la grupa de su caballo. Esto estaba muy mal visto, pero es él el primero que da ejemplo, y sube un soldado en la grupa de su caballo, da ejemplo y empieza, claro, el traslado de las tropas es mucho más rápido, para llegar a Ceriñola lo antes posible y establecer una posición defensiva lo suficientemente con garantías para hacer frente a los franceses. Ceriñola está en una ciudad en una pequeña altura, un cerro, así que Gonzalo de Córdoba lo que hace es hace un foso alrededor de la ciudad, o un foso más grande del que ya había, y con la arena que saca de este foso, bueno, pues lo pone a modo de talud delante del foso, clava una serie de estacas afiladas de madera, es decir, puntas de hierro. En este momento los españoles han reunido unos 9.000 y pico, 9.500 infantes. Ese ya es un ejército considerable. Y 1.700 jinetes más 13 cañones. Los franceses tenían 6.000 infantes, 3.500 jinetes y 26 cañones. Está bastante nivelado. Incluso el ejército español podía ser superior, en teoría numéricamente, pero la caballería francesa con 3.500 jinetes, caballería pesada, eso era como multiplicar el ejército francés por 3. La artillería francesa prácticamente duplicaba a la española, es decir, la batalla es bastante nivelada, y aunque numéricamente los franceses son menos, su capacidad de fuego y su capacidad de caballería pesada hacen que el ejército francés sea superior al español. Y de hecho van a ir rápidamente a Ceriñola a buscar la batalla, es decir, los franceses no la eluden porque saben que tienen superioridad. Fijaos qué detalle tan importante, y es lo mismo que comentábamos en alguno de los últimos programas, que la historia está unida a la geografía. También la historia, por desgracia, está unida a las batallas, a los ingenios militares, porque realmente los ejércitos eran la mano donde llegaba la política, con lo que se ejecutaban las acciones de estas monarquías y hoy día también, por desgracia, ¿no? Entonces, hablar un poquito de tácticas militares y de los cambios que se producen, bueno, pues aunque no sea historia pura, pero ayuda a comprender muchas cosas. Fijaos lo que voy a comentar, cómo el Gran Capitán es un personaje decisivo, sin duda. Entre sus tropas de infantería llevaba 1.000 arcabuceros. De los 9.000 o 10.000 infantes que iban en su ejército, 1.000 eran arcabuceros. Dice, son pocos, eran muchos. El arcabuz era un arma que disparaba ya con pólvora, es decir, un arma nueva, un arma que se estaba probando, un arma que había sido rechazada por muchos ejércitos porque era lenta, porque era insegura, porque no tenía alcance, porque entre disparo y disparo se tardaba mucho en la recarga del arma, el alcance eficaz prácticamente no llegaba a 50 metros, es decir, está un poquito desdeñada porque pero como Gonzalo de Córdoba, con unos arcabuces un poco más modernos, como ha provisto a su ejército de 1.000 arcabuceros. También no desdeña tampoco el uso de la ballesta, con 2.000 ballesteros. Es decir, tiene una serie es un ejército versátil, un ejército diferente, un ejército que le va a dar muchas posibilidades de combate en un momento determinado. No es un ejército tan homogéneo como el francés, que basaba su fuerza en la caballería pesada. Los españoles tenían una infantería heterogénea. Pues Gonzalo Fernández de Córdoba, en Ceriñola, lo que va a hacer es poner a los arcabuceros, a estos hombres que disparaban armas de pólvora, en primera fila, en primera línea, en 2 grupos de 500 hombres cada grupo, y estaban todos protegidos por ese talud que antes hablábamos en el foso excavado, es decir, esperan en primera línea sus arcabuceros, con varias trincheras excavadas delante de este foso, es decir, para esperar a que le llegara la caballería. En el centro y detrás de los arcabuceros estaban los alemanes, unos 2.000 y pico piqueros alemanes. Ya envolados de los piqueros había grupos de una infantería más ligera, que les llamaban coseletes, que llevaban una daga larga y un escudo, acompañados por ballesteros. El ejército del Gran Capitán estaba distribuido no de maneras de masas homogéneas de las mismas armas, sino intercalados. Es decir, algo estaba preparando, y algo nuevo estaba preparando ante el ataque francés.
En los flancos colocó la caballería pesada, que era muy poco numerosa, apenas 400 caballos de caballería pesada, y en la colina, en Cerignola, tenía la escasa artillería de la que disponía, y su caballería ligera, una caballería más ligera, digamos que quedaba prácticamente bajo su mando. Así que bueno, nos encontramos en el campo de batalla de Cerignola. Fernando de Córdoba ha llegado con tiempo para preparar su ejército, ha trinchado a sus soldados con empalizadas, en fosos, le ha dado tiempo para poner estacas. Su artillería estaba situada en la parte alta, es decir, la rapidez en el traslado desde la ciudad de Barletta hasta Cerignola ha sido clave para coger su ventaja en el terreno. Y bueno, efectivamente, rápidamente los franceses aparecen en el frente. El duque de Nemours, el jefe francés, se pone él al mando de la propia caballería pesada. Fijaos la confianza que tenían en esta fuerza, ¿no? Que realmente era potentísima. Tras ellos, tras esta caballería, estaban unos 3.000 piqueros suizos. Inmediatamente después, otros 3.000 hombres de infantería que eran fundamentalmente gascones, y colocaron su artillería presta para disparar a las posiciones españolas, que tenían entre 25 y 30 cañones. Prácticamente duplicaban en la artillería a la española. ¿Qué hace Fernando de Córdoba? Bueno, pues parece que con su caballería poca pesada que tenía y alguna ligera, lo que hace es parece que simula un ataque sobre un flanco francés. Parece que se simula una pequeña escaramuza con la idea de provocar el ataque francés, y esto no tarda en llegar. La caballería española se replega sobre sus líneas, tiene algunas bajas, pero se repliegan sobre sus líneas, y los franceses comienzan el ataque y lanzan a toda la caballería francesa de golpe contra las líneas españolas. Pero así, sin pensarlo, es decir, con la seguridad que les daba esas cargas de esos caballos pesados, con esos jinetes con coraza, que prácticamente hacían un caballo que prácticamente arrollaban todo lo que se ponía por medio. Y al llegar a las trincheras españolas, se encuentra con esa pequeña porción de arcabuceros que estaban escondidos, cubiertos por esos agujeros que excavaron que excavaron previamente, y abren fuego automáticamente, igual que la artillería española, abren fuego a la vez sobre la caballería francesa. Claro, el efecto sorpresa existe, pero lo que hacen en vez de replegarse los franceses, lo que hacen es buscar un lugar débil de la línea española para atacar. Es decir, bueno, aquí hay arcabuces, en algún sitio no los habrá, pero había arcabuces en toda la línea. Es decir, no contaban con esa nueva arma, un arma que aunque tardaba en recargarse, un impacto de una bala cercana, porque evidentemente los caballos se acercaban bastante a las posiciones españolas, los impactos eran certeros. Intentan, una vez que ven que no pueden entrar por el centro, empiezan a correr hacia el flanco derecho español, empiezan a desplazarse buscando un lugar por donde cargar y atacar la línea española, pero no encuentran ningún sitio. Tanto no encuentran ningún sitio que empiezan a caer, los arcabuceros empiezan a disparar a los franceses, y las bajas son horribles. De hecho, el mismo duque de Nemours, el jefe francés, es alcanzado por 3 disparos de arcabuz y muere en la batalla. Claro, el ejército francés ve aquello y lo que hace es lanzar de golpe a todas las reservas que tenían contra los españoles. Es decir, ven la batalla complicada, la carga de caballería ha fracasado inesperadamente, porque no esperaban que esas armas de pólvora tuvieran ese efecto demoledor sobre los caballeros. Y lanzan el ejército francés prácticamente a bloque todo lo que le quedaba de reserva sobre las posiciones españolas, sobre estos fosos que defendían los famosos arcabuceros de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y aquí se produce un hecho complicado para los españoles. Parece ser que en plena batalla estalla lo que es los depósitos de pólvora españoles que estaban para la batalla, para nutrir la artillería. Por un accidente estallan y nos quedamos sin artillería. Es decir, la pólvora se consume estalla, aquello se pierde y nos quedamos sin artillería, un hecho que también está constatado y que pudo complicar mucho la batalla. La infantería francesa llegó a las líneas españolas y lo que hace es los arcabuceros disparan mientras están a una distancia más o menos de seguridad, y los piqueros suizos sufren multitud de bajas. Es decir, el ataque de piqueros suizos sufre igual de bajas que la caballería, pero claro, la infantería francesa sigue avanzando y a los arcabuceros, mientras recargan y no recargan, tienen que retroceder. Es decir, se ordena a los arcabuceros que retrocedan y se ordena avanzar a esa masa de piqueros alemanes que han llegado de refuerzo, que se van a enfrentar prácticamente en igualdad a estos piqueros suizos y infantería gascona que hayan mandado los franceses
y son rechazados los franceses. El desastre francés empieza a ser ya una realidad. El gran capitán ordena a todas sus tropas de infantería saltar de las trincheras y lanzarse al ataque. Es decir, todos a por ellos, saben que hay un momento de la batalla, está en el momento de decidirse, y la infantería francesa que queda en el centro del campo de batalla rodeada por arcabuceros, ballesteros, la caballería pesada española que quedaba, un gran número de bajas, y la caballería española ligera se lanza contra la caballería ligera francesa, que viendo lo que está pasando vuelven en grupas y huyen del campo de batalla. Ya es el fin de los franceses, porque la caballería ligera española, que es la caballería ligera, que es la que realmente remata las batallas, lo que hace ya es se olvida de la caballería francesa y se dirige a acabar con los franceses que hay en el campo de batalla. Es decir, la victoria es absolutamente demoledora. Se calcula que las bajas francesas fueron unas 4.500 prisioneros. Y perdieron todos los bagajes, la artillería, armamento, lógicamente. Mientras que los españoles sufrieron unas 200 bajas. Es decir, imaginaos la jornada tan provechosa que fue para Gonzalo Fernández de Córdoba y para los intereses de la corona española en Italia. Y todo esto fue en apenas una hora. O sea, es lo que a todo el mundo choca cuando se habla de la batalla de Cerignola, esta gran batalla de Cerignola que es una de las batallas más importantes de la historia de España. Duró apenas una hora. O sea, fue visto y no visto. O sea, muy al modo de Granada, como me gusta decir. Es decir, son hechos como muy puntuales. Es decir, aquí te pillo, que te mato. Es decir, las tácticas son rápidas, no se puede dudar. Es decir, tienes una idea y la ejecutas tal y como la tienes en la cabeza. Esto fue lo que hizo Fernández de Córdoba. Bueno, ¿qué pasó tras la batalla de Cerignola? Corre como la pólvora. Es decir, un ejército español que prácticamente no tiene posibilidades, que estaban arrinconados y prácticamente escondidos en ciudades, salen y baten a los franceses, provoca que muchas provincias y muchas ciudades italianas se rindan ante los españoles. Es decir, ya, si están en poder francés, si no se rinden, se pasan al bando español. Es decir, saben que el bando ganador dónde está y empiezan a caer ciudades. Pasa hasta en Nápoles. En Nápoles, cuando el ejército de Fernández de Córdoba se acerca a la ciudad, la gente, se rebela, muchos huyen, es decir, se entregan al ejército español, no hay duda, se entregan y, estamos hablando de mayo de 1503, y Gonzalo Fernández de Córdoba entra en la ciudad de Nápoles victorioso. Parece ser que, paralelo a estos acontecimientos de Cerignola, hay otro ejército castellano que en Calabria derrota a un ejército francés en Seminara otra vez, y la cosa empieza a tomar ya otro cariz. Lo único que ocurre es que los franceses en Nápoles se refugian en la ciudad de Nápoles, no venden cara su derrota y se refugian en los castillos en Castelnuovo, en Castillo Nuevo y en el Castillo de Ovo, dos castillos que hay en Nápoles, en la capital de Nápoles. Así que Fernández de Córdoba se decide acabar con este tema y ordena a Pedro Navarro, el famoso Pedro Navarro que antes hemos hablado, que era un experto en minas, en asedios, que dijimos que luego se pasó a servir al rey de Francia. Lo que se hace es un asalto que es épico también en la historia española. El ataque de los españoles contra los castillos, contra los franceses, los castillos de Nápoles, son auténticamente de manual. Cómo hacen las minas, cómo causan bajas entre los españoles. Estos asedios son complicados. Y al final caen los castillos en Nápoles. Los actos de heroísmo en estas batallas son enormes y después de unos ataques tremendos los españoles caen los dos castillos, tanto el de Castelnuovo como el de Castillo de Ovo, los dos en Nápoles. Nápoles ha caído absolutamente, el ejército francés está absolutamente destruido. Solo queda la ciudad de Gaeta, puerto estratégico, en donde se han refugiado los restos del ejército francés con gente de Nápoles, con italianos que apoyaban a los franceses. El sitio de Gaeta duró una semana, se bombardeó la ciudad, las murallas, y al final esta ciudad no se pudo tomar porque llegó una flota francesa con refuerzos. Parece ser que se anunciaba que los refuerzos franceses por tierra estaban llegando al sur de Italia otra vez y los españoles se replegaron ya a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues que Luis XII de Francia hizo el último intento por ganar la guerra. Creó 3 frentes en los Pirineos, mandó 2 ejércitos para distraer a las tropas españolas, es decir, que no pudieron mandar refuerzos a Italia, mientras que otro tercer ejército entró por Francia, por la zona del Milanesado, más 2 flotas que se acercaron por la zona para también intimidar a los españoles y dar soporte a este ejército que bajaba desde el norte, en un intento por recuperar lo perdido. Es decir, no se podían creer que con esa superioridad con la que habían contado durante toda la campaña, los españoles hubieran batido en aquella batalla de Cerignola que desde luego ha pasado a la historia, sin duda. Pues los españoles se encuentran ahora mismo con que han tenido una batalla decisiva en Cerignola, han aguantado el tipo, pero ahora se encuentran con que los franceses vuelven hacia el sur con un ejército muy numeroso. Estamos en 1503, estamos en el invierno de 1503
y las lluvias, lo que es las condiciones meteorológicas frenan un poco el avance francés y hay barro, hay frío y pues, en Italia es para esos ejércitos que no eran muy grandes, hay grandes extensiones que cubrir, es decir, que la ofensiva francesa se sigue produciendo, pero el invierno digamos que la va a ralentizar. Y volvemos a la táctica de Fernando de Córdoba de aislarse en ciudades fortificadas. Es decir, era pesado, debería ser muy pesado combatir contra este hombre. Es decir, vale, yo os he ganado, pero ahora me vuelvo a refugiar en ciudades y ahora si quieres me vienes a buscar. O sea, no presentaron batalla, salvo cuando le convenía. Es decir, el sentido, y vuelvo a repetir, el sentido de la guerra, de las tácticas o de la estrategia, mejor dicho, ha cambiado por completo. Es decir, este hombre ya no es ese sentido caballeresco de que no huir está mal visto. No. Yo me repliego porque me interesa. Si tengo que montar 3 tíos en un caballo, los monto para que lleguen más antes a un sitio. El uso de los arcabuceros, el riesgo que toma evidentemente usando los arcabuceros, que era un arma que realmente nadie confiaba en ella. Sí, se usaba, pero no era una cosa maravillosa, como la gente que le rodea, como antes comentábamos, esos grandes hombres que rodearon a Fernando de Córdoba. Basa mucho, esa cadena de mando es sólida, como los soldados son, como repetimos, son soldados especializados. Bueno, pues volvemos al tema. Los españoles ocupan plazas y ciudades en todo el centro de Italia. Fijaos que llegan a ocupar Montecassino. Fijaos lo que fue luego Montecassino durante la Guerra Mundial. Bueno, pues el castillo de Montecassino está ocupado por los españoles, que digamos la frontera española, la línea española está en Montecassino. Bueno, los franceses sitian ciudades alrededor de Montecassino, hay una serie también de idas y venidas, y al final los españoles tienen que retroceder, abandonan esta línea avanzada y retroceden un poquito más hacia el sur, buscando la protección, porque no pueden parar esa masa de hombres franceses. El ejército es muy superior, y lo que tienen que hacer es retroceder hacia el sur y busca la línea defensiva Gonzalo de Córdoba en el río Garigliano. Es Garigliano, que pasaría a la historia como Garellano. Ahí pone su línea defensiva los españoles y esperan que el invierno, pues no deje pasar a los franceses más al sur de este río, que está un poquito más al sur de la ciudad de Gaeta, la famosa ciudad de Gaeta, que estratégicamente es crucial. Entonces los franceses tienen que cruzar ese río para batir a los españoles y buscar la espalda, y los españoles tienen que resistir en este río como sea, porque saben que si son sobrepasados, todas las victorias anteriores no van a valer absolutamente para nada. Bueno, pues estamos ante la batalla de Garellano, o del río Garigliano. Otra batalla importante, si Fernando de Córdoba se distingue por batallas, es evidentemente la de Cerignola y la de Garellano. Yo siempre digo que por poner referencias a la historia, ¿no? Y además el Imperio Español nace en Cerignola y acaba en Trafalgar. Cerignola en 1503, Trafalgar en 1805. Prácticamente coinciden los años, son 3 siglos. Tiene un principio y un fin el Imperio Español, como toda la vida. Me gusta poner referencias en fechas, ¿no? Para un poco entender la historia, y yo pienso que Cerignola y Trafalgar marcan principio y fin del Imperio Español. Bueno, pues estamos en el principio del Imperio Español, como veis, y nos acercamos a la también decisiva batalla de Garellano. La batalla de Garellano, es decir, es una línea española que defiende el río. Los franceses intentan tender un puente al otro lado del río Garellano, es decir, en el momento que sobrepasan el río no hay prácticamente defensa. La zona francesa era mucho mejor para vivir, es decir, había más aldeas, más ciudades, más campos en los que las tropas sobrevivir. Y entonces, ahí también se habla que cuál es la misión de Fernando de Córdoba y su gente, ¿no? Y sus hombres de confianza. Elevar la moral de la tropa al máximo, es decir, les hacen tomar conciencia que hay que resistir allí como sea, que ese río si aguantan ahí puede ser que lleguen más refuerzos, la misma táctica que ha seguido siempre. Conciencia a las tropas de la resistencia, y tienen que aguantar como sea si quieren salvar el pellejo, y realmente lo consigue que haya una cohesión de los soldados españoles ante un ejército francés otra vez superior. La artillería francesa pues empieza a barrer las posiciones españolas antes de intentar atacar el río al otro lado. Hay cantidad de casos de heroísmo de españoles en estos momentos previos a lo que es la batalla de Garellano en sí, o ya estamos en la batalla de Garellano realmente, o que estamos ya en combates por cruzar el río. Ya digo que no vamos a pararnos en ellos, pero hay casos de auténtico heroísmo por parte de los españoles, y me imagino también por parte de los franceses, como no, solo que no los conocemos, o en este caso nos interesan los nuestros. Y el ejército, hay que decir que el ejército francés está mandado por el marqués de Saluzzo. Era un italiano al servicio de Francia,
tenía prácticamente, era un militar con experiencia. Y bueno, el caso es que estamos en el Gariano luchando, los franceses han tirado un puente con barcas e intentan pasar al otro lado, buscar una cabeza de puente para, digamos, cruzarlo y batir a los españoles en el otro lado, pero se lucha a brazo partido porque el río no se cruce. Lo que pasa es que con el tiempo los españoles fortifican la zona del río cada vez más, va pasando el tiempo, a los franceses no tomar posición, lo fortifican, los franceses fortifican su parte también, entonces empieza a hacer queda una línea más o menos estable, en la que los españoles llevan ya resistiendo casi un mes. Ya digo, con unas condiciones de suministros mucho más complicadas para los españoles que para el ejército francés. Pero nuestro Gonzalo Fernández de Córdoba tenía trazado un plan. Ya tenía evidentemente no estaba allí puesto por el ayuntamiento. Estaba pensando cómo resolver aquella situación complicada que tenían con un ejército francés al otro lado del río y él con su gente a este lado, y estaba ya dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podía conseguir una situación de superioridad sobre los franceses. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, la verdad es que intentó, ya estamos en invierno, estamos acercándonos a las fechas de Navidad. Y lo que hace Fernando de Córdoba es hacer unos movimientos en su ejército que pareciera que los españoles estaban replegando. Es decir, estaban buscando un repliegue, hacía frío, no tenían provisiones. Y para ratificar esta sensación de repliegue y de tranquilidad, lo que hace es acordar una tregua con los franceses, manda unos emisarios a decir que durante los días 25 y 26 de diciembre, con motivo de la Navidad, bueno, pues que se acuerdan una tregua entre los dos ejércitos y a ver qué pasaba. Se acepta esa tregua y el marqués de Saluso, el jefe francés del ejército francés, bueno, pues dice, efectivamente los españoles están en las últimas, esta gente va a mandar a su gente a retaguardia y bueno, entonces de alguna manera existe una tranquilidad en el ejército francés, es decir, se pierde la tensión, sin duda. Se relajan las vigilancias en el río, las tropas, parece ser que parte de las tropas francesas se van a localidades un poquito más a retaguardia para no pasar frío, para pasar estos días complicados, y sabe que los españoles no tienen posibilidad de pasar el río, son ellos los que van a pasar el río, entonces bueno, con el río por medio y tal, dices, bien, pues bueno, vamos, los españoles también se van, están tranquilos, pues nosotros también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente, como os podéis imaginar, de tranquilidad nada. Los españoles, aprovechando una llegada de 3.000 hombres de refuerzo que ya le esperaba, mandan construir la noche del 27 de diciembre de 1503. Más que está fechado, no es que sea una noche, no, la noche del 27 de diciembre de 1503 lo que hace es ya preparar con una serie de pontones que ya estaban construidos en retaguardia, con trozos de carros, con trozos de madera, con toneles, parece ser, con barcas antiguas. Rápidamente montan un puente más al norte, es decir, en la línea, la línea del río de batalla era una línea concreta. Bueno, pues más al norte lo que hace es construir un puente de una manera rápida por la noche. De manera que al amanecer el 28 de diciembre los españoles empiezan a cruzar el puente y la sorpresa es que no hay nadie al otro lado. Fernández de Córdoba divide su ejército en tres cuerpos, la caballería por un lado, que son los primeros que pasan el puente y toman posiciones al otro lado, y con ellos va a envolver el ala izquierda francesa. Y más tarde, después de la caballería, pues cruzaba ya el grueso español con toda la infantería, con los arcabuceros, con los piqueros, etcétera, con lo que ya conocéis. Y finalmente la caballería ligera protegiendo el cruce de la infantería. Es decir, tenemos a todo el ejército que ha cruzado el río prácticamente en unas horas, y los franceses que cuando lo ven llegar no saben absolutamente de qué hacen aquella gente allí. No tienen ni la más remota idea de cómo se encuentran con ese ejército español atacándoles por su flanco izquierdo. Bueno, lo que ocurre aquí es, pues imaginaos, la guarnición francesa es prácticamente arrollada, es decir, ni los ballesteros, la caballería, no hay manera de mantener una posición. Claro, son sorprendidos, gente que está en retaguardia, la retirada es absolutamente desordenada, es un auténtico caos. El marqués de Saluso, el jefe francés, que dicen que se enteró prácticamente cuando estaba dándose una vuelta por allí, dicen que hay españoles por esta zona y tal, y cuando se queda cuenta los tiene encima, convoca a sus mandos a un consejo de guerra rápido y deciden salir como sea hacia Gaeta y salir de aquella trampa que los españoles les han montado en su flanco izquierdo. Claro, imaginaos que es en invierno, un ejército tranquilo y prácticamente amaneciendo, prácticamente sin luz, y te ves que te atacan españoles por todos lados, caballería, piqueros, arcabuceros, disparos, en línea establecida que era tranquila.
Bueno, la huida fue general y una huida desorganizada, con lo cual imaginaos lo que pasó. Prácticamente perdieron todo el material los franceses en la batalla de Garigliano. Realmente, si veis, no es una batalla como la de Cerignola, es un hecho, digamos, de habilidad táctica, ¿no? de Fernando de Córdoba. Pero el hecho es que el ejército francés es prácticamente aniquilado. Solamente en la huida hacia Gaeta parece ser que hay una fuerza de caballería pesada que en un estrechamiento, unos 500 o 600 jinetes, sí que hacen frente a los españoles para intentar retrasar o intentar cubrir la retirada de los pocos sobrevivientes franceses, y que a duras penas llegan a Gaeta. Las bajas estimadas de esta batalla, de esta campaña total del Garellano, del río Garigliano, pues aproximadamente, hay muchas cifras, y hablan de que los españoles tuvieron casi 1000 bajas, cuidado, pero los franceses tuvieron 8000, más todo el material. Imaginaos lo que es un ejército de aquella época, prácticamente quedó destruido. Bueno, pues al día siguiente de estos hechos, el 30 de diciembre, en Gaeta está sitiada por los españoles. Tenían la artillería colocada, la española y la francesa, tenían toda la artillería rodeando la ciudad de Gaeta, y se comenzó a bombardear la muralla. Bueno, evidentemente los sitiados estaban absolutamente perdidos. Y muy pronto solicitaron capitular, y parece que se cambió la entrega a la plaza, o sea, con la munición que había, la artillería, es decir, dejar todo aquello a los españoles, con la condición de que los franceses pudieran abandonar la ciudad y regresar a Francia. Así que el día 1 de enero de 1504, el gran capitán entraba en Gaeta, por fin tomaba posesión del puerto de Gaeta. Y los franceses, los pocos que pudieron, prácticamente se habla que todo el ejército francés que entró por Milán al principio de la campaña, solamente regresó a Francia, no llegó ni a un tercio. Pues la guerra estaba prácticamente ganada. Solamente quedaban algunas plazas que seguían siendo con tropas francesas que estaban sitiadas, que seguían siendo fieles lógicamente a su rey y a su ejército. Así que bueno, esas plazas fueron cayendo poco a poco, y por fin Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, entraba en Nápoles victorioso, con donde, bueno, imaginaos el recibimiento. Si se les había dado territorios, ahora se le daban más dinero, rentas, pensiones, todo lo que podéis imaginar, a él y a su gente, ¿no? El caso es que se firmó el Pacto de León, que reunió a Fernando el Católico y Luis XII de Francia, por el cual se reconocía la soberanía de España, sobre la soberanía de Castilla y Aragón sobre el reino italiano de Nápoles. La guerra había terminado por completo. Y el problema, aunque luego la guerra de Italia siguió, Italia ha sido un conflicto que prácticamente que durante siglos, como todos sabéis, alguna vez trataremos, porque la guerra luego siguió, evidentemente, como podéis imaginar. Esto no acabó aquí, pero por el momento, cuando a España le interesaba, en un momento de expansión, ¿no? Un momento que América estaba apareciendo, en el momento que era importante marcar territorio como potencia, ¿no? Se consiguió sobre todo ante Francia, que estamos hablando de un hecho muy importante, y sobre todo con poca gente, pero con tácticas nuevas. Realmente sorprendió. Los franceses quedaron absolutamente sorprendidos con lo que pasó en Italia. Bueno, pues pasemos a otro capítulo. Vamos a ver un poco la relación. Bueno, el gran capitán es el gran capitán. Es decir, imaginaos lo que hemos contado y lo que hemos relatado. Lo importante que fue el gran capitán y su gente para consolidar el reino español, que acaba de terminar con la reconquista, y está empezando la conquista de América. Es todo metido en una bolsa. Realmente uno es cuando entiende un poco el momento clave que supone este principio del siglo XVI en España. Pues, ¿qué pasó con Fernando de Córdoba? Pues se le nombró virrey de Nápoles. La reina Isabel murió muy poquitos meses después del tratado de León. Y Fernando el Católico, pues imaginaos, ¿no? Fue un golpe duro para él, ¿no? La muerte de la reina. Y aquí empieza este tema tan debatido, ¿no? Estos celos, esta pugna entre el rey Fernando el Católico y Gonzalo Fernández de Córdoba. Fernando se da cuenta, del poder que está adquiriendo Fernando de Córdoba en Nápoles. No sabemos si es miedo por el poder, son celos. Realmente ya digo que no se sabe muy bien lo que ocurre, pero le causaba problemas personales. No sabemos, ya decimos por qué. El punto más alto de esta situación violenta o complicada entre Fernando el Católico y el gran capitán se produce en 1505. Aquí fijaos lo que ocurre. Se firma con Francia el Tratado de Blois.
El Tratado de Blois lo que hace es que Fernando devuelve a la corona francesa las tierras napolitanas, las tierras que había expropiado Gonzalo Fernández de Córdoba a los príncipes de la Casa de Anjou. Es decir, una parte del territorio ganado por los españoles durante la campaña de Italia se lo devuelve a Francia. Un territorio que, por cierto, había repartido Gonzalo Fernández de Córdoba entre sus mandos, ¿no? Claro, aquí ya empieza el problema, pero ya no solamente eso, sino que en ese mismo año Fernando visita Nápoles acompañado de su nueva mujer. Es decir, enseguida se casó, una vez muerta Isabel la Católica, Fernando el Católico se casa con Germana de Foix. Germana de Foix, que es nada más y nada menos que la sobrina de Luis XII, es decir, la sobrina del rey de Francia. Y se presenta con un pacto firmado con Francia devolviendo tierras y con la sobrina, casado con la sobrina del rey de Francia. Imaginaos la cara que se le queda a los napolitanos, a Fernando de Córdoba y a cualquiera que se plantee un poco lo que está ocurriendo. Evidentemente no lo hizo por despecho no. En sus razones tendría que pensar, y todos lo sabéis, me imagino, que este famoso libro que escribió Maquiavelo, El Príncipe, parece que está basado en el personaje de Fernando el Católico. O sea, imaginaos qué capacidad de manejo de las personas y de los hechos y de los acontecimientos y de los tiempos tenía Fernando el Católico. Era un auténtico estratega y un auténtico, pues es un Maquiavelo, ¿no? Todo esto tiene un porqué, pero el caso es que se presenta en Nápoles casado con la sobrina del rey de Francia y habiendo devuelto territorios. Aquí realmente, como os estoy contando, el gran capitán lo que hace es les sale a recibir cuando llega a Italia, llega por barco, y les sale a recibir con toda su flota, en fin, con todos los fastos que os podéis imaginar, bueno, para dejar claro al rey Fernando que él es su vasallo, que es fiel y que no tiene ningún problema con él, es más, y que le respeta. Pero claro, Fernando llega a Nápoles y se da cuenta de que la gente al que respetan es a Fernando de Córdoba y no a él. Es decir, que el cariño, que el afecto que tiene a Fernando de Córdoba nunca va a tenerlo él. Además es lógico, no creo que le extrañara. Así que en estas mismas fechas, fijaos, ya estamos... prácticamente todos los acontecimientos se precipitan todos muy rápido, es decir, la muerte de Isabel, los pactos, las batallas. Estamos en unos años, en un grupo de años... pocos años y ocurren muchísimas cosas. ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir prácticamente este mismo año? Y es que muere su yerno Felipe el Hermoso. Como todos sabéis, Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca. Juana de Castilla, que es hija de los Reyes Católicos. Bueno, se supone que es el heredero de la corona de Castilla y Aragón. Tanto Felipe el Hermoso, que es un Habsburgo, como ya hemos comentado en algún programa, aquí cambia de los Trastámaras a los Habsburgo, es decir, a los Austrias. Con la llegada de Felipe I, Felipe el Hermoso, hay un cambio de dinastía que también es clave en la historia de España. Bueno, pues muere prácticamente de una manera... Hay quien habla de envenenamiento, hay quien habla de una enfermedad rápida. En fin, la muerte de Felipe el Hermoso también es un poco una incógnita, como la de... Antes hablamos del hermano de Isabel, de Alfonso. Nunca se sabrá realmente qué pasó. Y ante esa situación, digamos, de inestabilidad, ¿no?, que se produce en la península ibérica, lo que aprovecha Fernando el Católico, le dice al gran capitán que se venga con él, que le releva el mando del virreinato, como es una excusa perfecta, y que necesita para ir a España, con lo cual se le quitan un plumazo, así como suena. Lo destituye. Y además, no solamente a él, que puede haber dicho, vente conmigo y me echas una mano allí. No. Es que se le destituye al gran capitán y todos sus hombres de confianza que habían luchado a su lado. Imaginaos el momento, claro, cómo aprovecha para quitárselo de en medio. Es por un poco la interpretación que le estamos dando, ¿no? Estamos hablando del año 1507. Llega a España y se acabó. Le tuvo apartado de cualquier actividad que se le pudiera ocurrir. Fijaos además cómo parece ser que esto al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba, le duele muchísimo, porque además fijaos que son primos Fernando y él, son primos y prácticamente han vivido tantas vicisitudes juntos, ¿no?, con aquellas guerras civiles en Castilla, con Isabel, con estas luchas, ¿no?, con Enrique IV, con Juana la Beltraneja. O sea, realmente tienen que estar muy unidos y sin embargo hay ese enfrentamiento, ¿no?, larvado desde siempre, ¿no? Bueno, el caso es que parece ser que le prometió el rey Fernando le prometió a Gonzalo Fernández de Córdoba el ser maestre de la Orden de Santiago, que es un cargo un poco menos que casi rey, ¿no? Es el maestre de una orden, sobre todo como la de Santiago, bueno, ni os cuento. Parece ser que se lo juró. Al llegar a España se lo recordó el gran capitán al rey y dijo que no tenía por qué darle. O sea, es decir, que parece ser que hasta faltó un juramento el rey Fernando con respecto a este nombramiento de maestre de Santiago de Gonzalo. Bueno, eso está ahí, ¿no? Y ¿qué ocurrió entre ellos? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Nunca lo sabremos, pero el caso es que había unos problemas y de luego lo estamos demostrando, ¿no?
Así que bueno, pues este gran capitán, después de todo lo que tenía encima, ya era mayor, ya tiene una edad, ya andaba, podía andar sobre los 60 años ya, cuando estamos hablando de estos hechos, es decir, 60 o 50 y muchos, ahora mismo, bueno, más o menos esa edad que podía tener el gran capitán, es decir, una persona mayor para lo que en esa época se podía esperar de un hombre. Se retiró a Loja, el monarca, o sea, el rey Fernando le concedió esa ciudad como suya, como para tenerla bajo su posesión, pues muy enfadado, muy decepcionado con el rey, evidentemente con tristeza. De hecho, en 1512 prácticamente va a romper la amistad con el rey Fernando, la relación va a desaparecer, ¿no? Y ahora, bueno, evidentemente no podemos olvidarnos de un tema tan conocido como las famosas cuentas del Gran Capitán. El que no la conozca, pues ahora lo va a saber. Os cuento un poco el tema que es un tema curioso. Todo viene a colación también de esta pugna, de esta digamos, no persecución, sino bueno, de este marcaje que le hizo Fernando a Gonzalo Fernández de Córdoba. Fijaos, en el archivo de Simancas, en el Archivo Nacional de Simancas, se guarda un cuaderno, un tomo con 15 o 20 hojas manuscritas, en las que se especifica que son el finiquito de las cuentas de Nápoles al tesorero Morales, es decir, le sometió al gran capitán a un control de cuentas exhaustivo. Y de hecho se ocupó el tesorero real, el propio tesorero real, que era el ministro de Hacienda de la época, personalmente se ocupó de revisar las cuentas que llevaba el gran capitán en Nápoles, es decir, le estaba buscando las vueltas Fernando al gran capitán, desde luego, sin duda. O sea, son datos que no se pueden, que son irrefutables. Esta presión se ejerció por aquí, pues controlando las cuentas, a ver si me imagino si le pillaban en algún renuncio. Y estas cuentas existen, es decir, este control existe y está documentado, es decir, esto nadie se lo ha inventado. Y este documento está firmado tanto por el gran capitán como por el tesorero del rey. Bueno, esto evidentemente es real. Sin embargo, estas cuentas han pasado a la historia con las famosas cuentas del Gran Capitán. ¿Son reales o no son reales? No lo sabemos. No están escritas en ningún sitio. Hablo de las cuentas famosas. Estas son las cuentas reales, las que hemos hablado. Están las cuentas del Gran Capitán, que todos conocéis, me imagino, cuyo contenido pues corrió como la pólvora por toda España, ¿no? En cuanto a esa pugna más o menos ya conocida entre el rey Fernando y el Gran Capitán. Cuentan que en una reunión que tuvieron en Génova, cuando va a visitar Fernando el Católico a Gonzalo Fernández de Córdoba, y es cuando le pide las famosas cuentas, le ha pedido las cuentas, entonces, y le dice 200.736 ducados y 9 reales en frailes, monjas y pobres para que rogaran a Dios por la prosperidad de las armas españolas, 100 millones en picos, palas y azadones, 100.000 ducados en pólvora y balas, 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar las campanas destruidas con el uso continuo de repicar todos los días por vuestras victorias conseguidas contra el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en días de combate. 1,5 millones de ducados para mantener a prisioneros y heridos. 1 millón en misas de gracias y te deum al Todopoderoso. 3 millones de sufragios por los muertos. 700.494 ducados en espías. Dice, y 100 millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas a quien le ha regalado un reino. Bueno, estas son las cuentas del Gran Capitán. Lo que se dice que le leyó a Fernando, evidentemente no creo que vamos a ver, no es que no se atreviera, es que su condición de vasallo no se puede atrever a un rey a contarle tal cosa. No se sabe, no sé, esto es más bien un poquito del acervo popular, ¿no? Estas cuentas del Gran Capitán, y la verdad que son graciosas, sobre todo el tema del 100 millones por mi paciencia en escuchar lo que me pide el rey a quien le he regalado un reino. Bueno, pues esto puede ser parte de la leyenda que ensalza al Gran Capitán, sin duda, porque esto luego es que se escribió después. Hay que pensar que mueren prácticamente a la par. Muere el Gran Capitán y muere Fernando. Entonces, bueno, aprovechando estas muertes tan paralelas, pues a lo mejor alguien se puso a escribir estas cosas o a ensalzar la figura de Gonzalo. No sabemos, pero bueno, estas son las cuentas del Gran Capitán, que me imagino que todos ya conocíais, pero bueno, no podemos pasar sin hablar y sin leerlas. Gonzalo Fernández de Córdoba ya nunca más tomó directos de tropas, aunque el Papa le llamó algunas veces y los venecianos para que le echaran una mano. Pero no fue. Ya primero por edad, segundo porque estaba prácticamente... Bueno, el rey no le quería dejar salir de España. Tenía mucho miedo a que fuera a Nápoles y bueno,
y pudiera mejor tomar el virreinato otra vez. Es decir, le tenía realmente vigilado. Incluso el cardenal Cisneros, fijaros, el cardenal Cisneros solicitó a sus servicios para una expedición que hizo a Orán para luchar contra los piratas berberiscos. Y aunque hizo preparativo de la expedición, le echó una mano, pero no llegó a embarcarse porque realmente estaba vetado. En 1511 parece que sí que le encarga preparar una expedición para ayudar a los italianos, porque han sufrido una derrota en Rávena ante los franceses. Y parece que sí que le pide que eche una mano y de hecho le ayuda, pero simplemente de una manera, en cuanto a la logística, ¿no?, de la expedición. Pero no partió ya más ni participó en ningún combate nunca más, Gonzalo Fernández de Córdoba. Y llegamos a 1515, en el que Gonzalo enferma de verdad. Parece que tiene unas fiebres que las tenía ya hacía mucho tiempo, no se las quitan de encima, a saber de qué origen podía tener aquello, pero que parece ser que estaba muy tocado físicamente. Ya la edad era alta para la época que estamos hablando, y parece que en 1515, en junio o julio, abandona Loja, esa ciudad donde estaba alojado, y se va a Granada. Y allí hace testamento. Él se ve que está en las últimas y redacta un testamento. Parece que el 30 de noviembre de 1515 es cuando redacta testamento, donde dice que se le incorpora a su identificación personal el título de Gran Capitán, quiere que conste, y que también pide que se le entierre en el monasterio de San Jerónimo, en Granada. El testamento lo firma el 1 de diciembre, y justo al día siguiente de firmar el testamento muere el Gran Capitán. Muere en su casa de Granada. Murió con 62 años. Y como antes decíamos, el rey Fernando murió un mes después. Fueron prácticamente vidas paralelas, ¿no?, la de Fernando Católico y nuestro Gran Capitán. Y antes de llegar al epílogo del tema de hoy, de nuestro programa, un poco vamos a hacer un resumen de en qué influyó Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no?, en la historia de España, en qué pasó, qué interpretación se le puede dar, ¿no? Porque es que no me gusta dar opiniones personales, es lo que tengo muy claro en estas grabaciones, porque quiero que sean atemporales, es decir, que no haya opinión personal, sino que sea todo muy estrictamente cogido de bibliografía o de datos más o menos cotejados. Es la idea que tengo, que lo que os llega sea fiable. Es mi máximo objetivo. De verdad que quiero intentarlo y quiero conseguirlo, si no valdría de nada estar aquí delante de un micrófono. No sé por qué hay gente interesada en denostar a los personajes, no lo entiendo. Lo mismo que no entiendo por qué hay gente interesada en ensalzar los hechos bélicos, históricos, personales. Leí una vez me viene a la, perdón que estoy un poquito aquí divagando, filosofando, pero leí una vez una frase que me gustó mucho, y es igual de miserable inventarse la historia que olvidarla. Me encantó esa frase. Olvidarla, por supuesto, inventarla también. Estás engañando a la gente. Inventarte una historia de repente, que a lo que voy ahora mismo al tema, es porque últimamente estoy leyendo muchas cosas, viendo muchas corrientes, rebajando o llevando al nivel de leyenda, de mito, al Gran Capitán. No lo entiendo. ¿Por qué nos autodestruimos nuestra historia? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. En Granada no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada en Granada? Por supuesto hizo en Granada. ¿Qué se le puso al mando? Aunque solamente sea porque fue el que pactó con Boabdil la rendición, es decir, una persona de confianza máxima de los reyes católicos. Y es solamente por eso vamos a ver, ¿qué os imagináis? Que Isabel de Castilla, que era, imaginaos cómo era Isabel de Castilla. Si realmente mandaba alguien en la tierra, ha sido Isabel I de Castilla. Pero es que Fernando de Aragón era una cosa muy parecida. Repetimos que se inspiró Maquiavelo para hacer el libro del príncipe en Fernando el Católico. Estamos hablando de dos personajes muy por encima de todo lo que podemos imaginar. Y van a nombrar a Gonzalo Fernández de Córdoba como su emisario o su enviado para hablar con Boabdil y para rendir a Granada. Le van a mandar luego, después de los problemas que tenían en Francia en Italia con los franceses, mandan al mando del ejército de España, de españoles en Italia, mandan a Gonzalo Fernández de Córdoba porque sí. Fijaos, es más, ¿sabéis quién habla bien de Gonzalo Fernández de Córdoba? Montgomery. El general Montgomery. Y hablar de un inglés, que tampoco me gusta hablar de los ingleses porque nos han destrozado la historia, como siempre digo, no la han escrito como ellos han querido, ¿no? Y encima no lo hemos creído. Pero hasta Montgomery, el famoso general inglés,
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, como todos sabéis, con el octavo ejército llegó a Italia y fue el que, digamos, reconquistó Italia para los aliados. Y recorriendo aquellas tierras evocó las batallas de Ceriñola y Gareñano de Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí, pero eso lo han reconocido prácticamente todos los historiadores del mundo. Es que nos tienen reconocido eso, que merece por lo menos hablar de él y no denostarlo. Vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a hablar de nuestra historia, vamos a disfrutar de ella. Y ya digo, sin inventarnos nada y sin olvidar nada. Y bueno, perdóname si os he aburrido con esta pequeña reflexión, pero creo que es importante saber un poquito dónde nos encontramos cada uno. Y hay que reconocer a Fernández de Córdoba, pues, primero su vasallaje a los reyes de España, a los reyes católicos. Luego sus cambios que hizo militarmente. Cómo la infantería pasó a comerle el terreno a la caballería. Cómo aprovechó esos arcabuceros, esas armas de pólvora. Cómo los asedios fueron fundamentales. Cómo utilizó la diversificación, ¿no?, de los tipos de armas en un campo de batalla. Cómo utilizó la maniobra, en el concepto de maniobra de movimiento de movimiento y ataque, ¿no? Eso es decir, bueno, es como utilizaba la gente en el grupo, los caballos, cómo utiliza la rapidez, cómo utiliza los movimientos, aprovecha el terreno. Es decir, es que prácticamente cambia por completo el concepto de guerra y, como antes decíamos, por desgracia la guerra va asociada a la historia. Entonces hay que reconocer al gran capitán, por supuesto que hay que reconocerle todos estos cambios y probablemente otra persona hubiera hecho lo mismo, le hubiera tocado. No era nadie especial, bueno, puede ser. Pero fue el que dio forma a todo esto, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y por eso le hemos dedicado el programa de hoy. Y hablan de que fue un poco esta distribución de las unidades, fue el origen al de los tercios, que años más tarde surgirían, ¿no? Tampoco se puede decir que Fernández de Córdoba fuera el inventador de los tercios, para nada. Los tercios eran una composición diferente, pero esa idea de agrupaciones, de distribución de las tropas para que un mando pudiera tener a su disposición todo tipo de posibilidades, esto lo inventó Fernández de Córdoba y luego llenaron los tercios más tarde. Pero lo importante es que fue una persona que cambió muchas cosas y que estuvo ahí. Y como antes decía, nuestro pequeño homenaje, ¿no?, con este programa. Pues vamos a terminar con esta historia. Espero que os haya gustado y quería acabar con un poco, qué pasó con el gran capitán, ¿no?, con sus restos. Sus restos se encontraban en el convento de San Francisco. Y por deseo suyo y de su viuda, después de 37 años de su muerte, fueron trasladados los restos al convento de San Jerónimo, donde él quería estar enterrado. Hay que decir que durante la desdichada invasión napoleónica de España, su tumba fue expoliada, ¿no? Y probablemente, quién sabe, a lo mejor el francés de turno reconoció en este hombre a alguien que les batió en Italia, ¿no? Por decir algo. El caso es que su Ceriñola en Gareñano. El caso es que su sepulcro fue expoliado. Los franceses destruyeron la iglesia, la torre de la iglesia. En fin, un desastre. Luego más tarde el convento fue utilizado como cuartel, de manera bastante abandonado, y a última hora parece que se reconstruyó y fue reconstruido ya últimos del siglo XX. Fijaos en el epitafio que hay en la lápida de Gonzalo Fernández de Córdoba, se puede leer: los huesos de Gonzalo Fernández de Córdoba, que con su gran valor se apropió el sobrenombre de gran capitán, están confiados a esta sepultura hasta que al fin sean restituidos a la luz perpetua. Su gloria no quedó sepultada con él. Y como imagen final del gran capitán, nos vamos a esa jornada cuando se trasladaron sus restos del convento de San Francisco al convento de San Jerónimo, como era su deseo. Como antes decíamos, 37 años después de su muerte, cuando se acabó de construir el convento de San Jerónimo, la capilla mayor donde iba a estar el enterrado, se hizo el traslado de sus restos. Y ese día estaba rodeado de muchos de sus antiguos soldados. El día que sus restos fueron trasladados 37 años después de su muerte, allí desde las crónicas cuentan que su gente, sus soldados, esa gente que luchó con él en Granada, en Ceriñola, en Gareñano, en Grecia, en la isla de Cefalonia, en todas las batallas que libró en Italia, esa gente fiel, ¿no?, que sigue a su mando y que son esos viejos soldados ya cosidos por heridas de guerra, estaban allí.
El día que sus restos fueron trasladados, esa gente estaba con él. Yo creo que es la mejor despedida que se le pudo dar a un hombre, ¿no? Por encima de riquezas y grandes fastos. Con él estaba su gente. Hasta la próxima. Memorias de un tambor.